Bueno, con Bogorillo, gracias por estar acá al pendiente de Javier Saba TV. Hoy tengo una entrevista para mí súper especial porque voy a entrevistar el que yo entiendo es el mejor lanzador que ha tenido Puerto Rico en toda la historia. Aquí, la historia de Javier Vázquez. Javier, súper agradecido de que nos haya abierto las puertas de Claro su que sí, Javier. casa para hablar de tu trayectoria. ¿Tú estás Gracias. consciente de que tú eres el mejor lanzador que ha tenido Puerto Rico en toda la historia? Pues hermano, eso es lo que eso dicen, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Los que vinieron antes de mí, ¿verdad? Y que han hecho muchas cosas y los que están también, ¿verdad? Como el Berrío ahora mismo, ¿verdad? Pero con mucho orgullo, ¿verdad? Representé a Puerto Rico muchos años. Javier, tú eres natural de aquí de Ponce, Puerto Rico. Sí, natural de Ponce, no, sí. ¿Cómo fueron esos primeros años de vida de Javier Vázquez? Pues mira, desde que yo recuerdo que era un niño, mi papá yo tenía un guante y una bola en las manos. Mi papá le encantaba el béisbol y desde chiquito, me acuerdo siempre, lo mío eran los deportes, ¿sabes? Yo, ¿sabes? De chiquito con una bola de baloncesto, voleibol, lo que sea. Y pues jugué primero, mi papá me enseñó a jugar primero, iba a los parques con él, llegaba de trabajar, íbamos al parque siempre. Me apasionó desde chiquito, o sea, desde que yo me acuerdo, el béisbol siempre para mí fue la pasión, ¿verdad? Y después de eso, pues, pequeñas ligas en Ponce, juvenil y hasta jugar grandes ligas. Pues, ¿en tu familia había algún deportista o eso era pasión de tu papá que le gustaba el deporte? Bueno, mi papá fue un buen atleta ¿verdad? En escuela de niño, escuela superior, jugó muchos deportes, él, fue como un Army Brat, lo que llaman, ¿verdad? Vivió en Puerto Rico, Estados Unidos, Alemania, jugó béisbol, baloncesto, fútbol americano, jugó muchos deportes, nunca jugué profesional, pero sí, ¿verdad? Era un buen atleta. Sí, ya tenía esa figura a seguir desde muy pequeño, en la figura Sí, de tu papá. no, definitivamente, definitivamente. Y eso, me mencionas que estuvo en el Army, tu padre, Sí, sí. que eso también, supongo que te ayudó también para desarrollar una ética de Sí, sí, trabajo. bueno, mi papá, él personalmente no estuvo en el Army, Ok, ¿verdad? Mi papá fue más, estuvo en la Guardia ya. Nacional, pero sí, la familia del papá de él, pues estuvo en el Army, Segunda Guerra Mundial, mi tío estuvo en Vietnam. Sí, había, obviamente, tú sabes cómo es ¿verdad? En las familias que hay, el Army, esas cosas, pues mucha disciplina. Aquí mucha disciplina, mi papá siempre fue bien disciplinado, por lo tanto, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Yo tenía esa disciplina también, fui bien disciplinado en todo lo que hacía. Oye, que eso supongo que te ayudó posteriormente para tú mantener una larga carrera en el deporte. ¿Cómo llega el Sí. béisbol a la figura de Javier Vázquez? ¿Recuerdas cuál fue el primer contacto que tuviste con la pelota? Pues mira, oye, como te mi papá, o sea, el Ok. primer contacto fue mi papá. Pero la primera O vez que sea, fuiste para el parque, ¿recuerdas esa sí, primera vez que? la primera vez que jugué en algo semi-organizado, recuerdo que fue aquí en Ponce, me acuerdo como si fuera hoy, ¿verdad? Que fue en una escuelita de béisbol que tenía, ¿verdad? Para ese tiempo ¿verdad? Tres baluartes del béisbol en Puerto Rico, en Ponce y en Puerto Rico, ¿verdad? Pancho Coimbre, Wow. Juan Gilbert y Millito Navarro. Ellos tres tenían una escuelita en Ponce y esa fue la primera escuelita y enseñanza aparte de mi papá Real, que Javier. recuerdo. O sea, los primeros que te enseñaron a jugar béisbol, Millito Navarro, Sí, Pancho Coimbre. sí. Eso es Eso, grande. sí, no, no, siempre lo recuerdo. Yo era, según eso mi papá después me dijo que yo era el más chiquito del grupo, pero sí, esa fue la primera vez que yo estuve en algo, como te dije, semi-organizado. Millito que estuvo hasta los otros días siendo coach del equipo de los Leones de Ponce. Sí, sí, ¿verdad? Falleció no hace tanto, ¿no? ¿Verdad? Pero sí. Javier, ¿y en qué momento tuviste el béisbol como una posibilidad para tú hacer tu carrera? ¿Siempre estuviste gran destaque? Pues mira, yo de niño era ¿verdad? Un buen pelotero, pero era nada del otro mundo. O sea, yo nunca pensé que iba a jugar profesional. O sea, yo no era de esos que a los 13 años decían, diacho, mira ese nene, que bueno es, no, nada así por el estilo. A los 15 años, pues yo era infield toda mi vida, he pichado de vez en cuando, ¿verdad? Como todo muchachito en esa edad, pero pero a los 15 años tomó una decisión mi papá y yo de, pues mira, si quiere a lo mejor tener la oportunidad de jugar profesional, pues debe ser como lanzador.
Y a los 15 años fue que yo empecé de lleno ya a trabajar específicamente como lanzador, ¿verdad? A hacer mi trabajo de goma, de pesitas, de tirar largo, de bullpen. Empecé a prepararme poco a poco. A los 15 años, ¿verdad? Todavía yo no era jugador juvenil, nada del otro mundo, ¿verdad? Pero entonces a los 16 años ya se empezó a ver un poquito más de desarrollo. A los 17, pues que fue el año que drafté, 17 para 18, pues ya ahí se veía un poquito más de desarrollo. Javier, y eso era algo común. O sea, por lo menos de los compañeros que tú tenías, lo que tú veías en el béisbol para ese entonces, estamos hablando 1989, 90, por allá, 90, 92, 93, 92, 94. Yo fui draft sí. 94. O sea, Era bastante común eso, que los lanzadores tuviesen esa mentalidad, esa ética de trabajo para ese entonces. eh, pues, mano, no te puedo hablar por los demás, ¿verdad? Sí, obviamente yo tuve compañeros Pero que... me refiero a ese Ajá. nivel de madurez, de tú identificar, mira, si yo quiero ser un pelotero profesional y yo tengo unas ambiciones, pues yo me tengo que no dedicar a tiempo completo, porque tú eras estudiante, pero tener ese enfoque de reconocer, tal vez, mira, Sí. ya no, no voy a jugar más campo corto, yo me Sí. voy a dedicar a ser lanzador. Sí, bueno, yo creo que esa decisión es bastante difícil, especialmente cuando uno también es un bastante buen infield, y le gustaba, a mí me encantaba jugar infield, me gustaba, de hecho, hasta cuando jugué Grandes Ligas me encantaba batear, ¿verdad? Pero yo creo que es una decisión difícil la que yo tomé de decir, mira, ¿sabes qué? Para jugar profesional debe ser como lanzador, si acaso, porque tampoco sabía para ese tiempo. Si te digo que sabía que iba a firmar, te miento, yo no sabía que iba a firmar. A los 15 años, como te dije, no tiraba duro. O sea, ¿Cuánto no es duro? ¿Cuánto? a lo mejor tiraba 80 millas a los Ok, 15 años, ya. o sea, a lo mejor. Entonces a los 16 años ya empecé 83, 84, me firmaron tirando consistente 87, 88, una que otra 90, pero ahí mi desarrollo fue más yo creo que si te voy a decir unas edades que yo sí desarrollé grandemente fue 17 a 21. Ahí fue que o sea, que yo, ¿verdad? Despunté bastante más de lo que esperaba la gente. Javier, y tú eras buen atleta, ¿verdad? Tú además de jugar béisbol, jugabas Sí. otros deportes. Sí, yo jugué toda mi vida ¿verdad? Acá en Ponce, en la escuela y en los colegios, jugué voleibol, baloncesto. Voleibol jugué hasta, si no me equivoco, 9 o 10, porque como era mucho del brazo, pues para cuidarme el brazo dejé de jugarlo. Y entonces en cuarto año fue el único año que no jugaba baloncesto también, porque como iba pues, para el draft, pues mi papá me dijo, no juegues baloncesto por si acaso te vaya a lastimar. Y ese equipo estaba duro. Tú estudiaste en Colegio Ponceño, ¿correcto? Ajá, sí, Colegio Ponce, teníamos, todos esos años que yo jugué el colegio, teníamos buenos equipos, teníamos jugadores que jugaron superior, caso Bobby Jato, Michael López, después en ese cuarto año que yo no jugué, estuvo Freddy Martínez y varios, Y eran buenos equipos. te ibas de totus con ellos, Javier. Te Este, ibas. bueno, ¿sabes? Yo era un buen jugador, pero yo conocía mi rol. O sea, Ya. ellos eran los que hacían los puntos importantes. Pero yo sí, ¿verdad? Siempre fui un buen jugador yo fui buen atleta, buen jugador de baloncesto. O sea, mi trabajo era más rebotear ofensivamente y coger los easy 2 points Ya. que dicen. Es que yo siempre he creído que el pelotero tiende a ser de los atletas más completos. ¿Estás de acuerdo con mi planteamiento? Pues yo entiendo que sí también, yo siempre he dicho que sí también. Muchos peloteros jugaron otros deportes también. No quiere decir que los baloncelistas o los voleibolistas tampoco jugaron, ¿verdad? Pero por lo menos de mi parte yo jugué de todo. Yo jugué de todo de chiquito, hasta tenis, ping pong, jugaba de todo. Javier, y esa aceptación de que tú tienes unas ambiciones de ser pelotero profesional, tu padre te dice, mira, no vamos al baloncesto, porque yo creo que tú tienes potencial para Ujú. ese año darte la oportunidad de sorteo de novato. ¿Fue fácil aceptar eso? Pues mira, si te digo que fue fácil, no fue fácil porque, ¿verdad? Yo en aquel momento me molesté porque, oye, el baloncesto en las escuelas, en los colegios es algo chévere, los torneos, ¿verdad? Ese tiempo nosotros siempre estábamos bien rankeados, McDonald's, Nuevo Día, y pues uno la pasaba bien jugando baloncesto, ¿verdad? Pero pues, oye, la decisión, mi papá, ¿verdad? Tomó la decisión, yo respetaba su decisión, ¿verdad? Siempre.
Y gracias a Dios que él tomó esa decisión. Yo no sé lo que hubiese pasado si hubiese jugado baloncesto, pero fue la mejor decisión que tomamos en aquel momento. ¿Y los maestros, los coaches, cómo tomaban eso, Javier? No, el coach. Estaba claro. Los maestros no hay problema, pero el coach de baloncesto, yo sé que en aquel momento Junior Echevarría, que en paz descanse, fue un buen coach de baloncesto, también superior, pues él vino, ¿verdad? Trató de convencer a mi papá para que me dara a jugar, pero no, mi papá estaba claro en, ¿verdad? Y yo entiendo que fue la mejor decisión definitivamente. Y rindió fruto Claro que sí. a la larga. Claro Javier, que yo, sí. yo he leído que, y tú has indicado en varias entrevistas, que tu papá te controlaba los lanzamientos que tú Ujú. podías tirar en cada partido. ¿Es Sí. cierto, es cierto eso? Sí, a los 15 años, cuando ya empezamos a dedicarnos de lleno a lanzar, pues en los equipos que yo estaba, él era claro con el dirigente y con los coaches. Y siempre le decía, pues mira, cuando él vaya a tirar, va a tirar tantos picheos, tantas entradas, lo primero que llegue. Inclusive cuando yo jugué doble A de Juana Díaz, de los Poetas, en el año cuando drafteé, yo estaba jugando doble A. Y también doble A fue lo mismo. Eran tantas entradas, tantos lanzamientos, lo primero que llegara. Y definitivamente, oye, también la otra tremenda decisión de mi papá en aquel momento, ¿verdad? Que no habían, yo creo que ¿verdad? Para ese tiempo, ¿verdad? Papá Dios le dio esa sabiduría, ¿verdad? De cómo guiarme, porque para ese tiempo no habían redes sociales, no habían tantos estudios, no podías buscar, pues mira, cuántos picheos se puede tirar, cuántas entradas, no había nada, ¿sabes? Y él tener esa sabiduría y llevarme, ¿verdad? Y encaminarme bien, pues me ayudó. Y había un límite, o sea, en común cada vez que iba a tirar decía a los dirigentes, mira, pues hoy son 40 lanzamientos, o dependía el escenario del juego. Yo, Porque yo, me dijiste que con Juana Díaz llegaron al nivel nacional campeones. Bueno, en doble A Doble juvenil, juvenil. el año antes, yo jugué doble A juvenil Ok, 3 años. ok, El año 93-94 quedamos campeones de Puerto Rico nacional. Después de la doble A juvenil, yo juego doble A ok, de los ya. Poetas. Ok, Entonces, por ejemplo, con los Poetas, ahora mismo específicamente la cantidad de lanzamientos no me acuerdo. Pero eran siempre, como yo abría una vez a la semana, no sé si era viernes, sábado, no me acuerdo. Pues yo abría una vez a la semana y eran tantos, siempre era lo ya, mismo. O ok. sea, siempre era porque, o sea, ya todo el mundo, pues ya básicamente, ¿verdad? Se estaba rumorando que yo iba a draftear y eso. Y pues respetaban esa decisión. Creo que eran, no me acuerdo si eran 6 entradas, 70 picheos, Ya. 6.75, algo así era. Y nunca se pasaron de esa cifra. Que No, tú no, recuerdas algún siempre, sitio él estaba contando. ya, que estaba Él la siempre estaba presente. contando siempre, sí, sí. Claro. Oye, Javier, y entonces 1994 te firma el equipo de los Expos de Montreal, quinta ronda. Transpórtame por ese momento. Pues hermano, cuando llega, ¿verdad? El draft para ese tiempo, pues te hacían una llamada de teléfono. Mano, bien ansioso que llegara ese día. No sabía, en comparación hoy en día que hay muchos rankings, tú puedes seguir el draft por internet. Ahí no sabías nada. O sea, tener que esperar la llamada del equipo que fuera. A lo mejor tú piensas que el draft es bien difícil de descifrar quién te va a coger. Por más ranking que haya, o sea, obviamente todo el mundo sabe quiénes va a ser los top 10 picks o top 15, bastante. Pero después de la segunda ronda para allá, eso es. A lo mejor te puede coger el equipo que tú jamás pensaste que te iba a coger ¿verdad? Cuando llega esa llamada que me dicen que me cogieron los Expos, pues, mano, bien contento de que me hayan cogido en el draft. Pues, mano, pero yo jamás, o sea, jamás pensé que. Yo no tenía idea de lo que era final profesional. O sea, yo nunca tuve un familiar ni un amigo cercano que me dijera, mira, te vas a encontrar con esto. Nada, o sea, era explorar a ver cómo era eso. Pero y antes de que te llamaran, ¿algún equipo se había comunicado contigo? ¿Alguna escucha? Nada, o sea, yo sabía, sí, De verdad, bueno, sí, habían en los scouts, ok, se habían comunicado contigo, ya, tú sabes que, mira, tenemos interés en ti, sí, eso pasa anterior al draft, pero uno o 2 días previo al draft de que, mira, te vamos a coger o te vamos a tratar de coger, eso no pasó, ¿sabes? Pero yo sí sabía que me iban a coger porque, por ejemplo, siempre recuerdo y a veces voy ¿verdad? Yo soy de Ponce, pero, ¿verdad? Yo jugué doble a Juana Díaz, mi esposa es de Juana Díaz. Cuando yo jugaba doble a Juana Díaz,
el parque siempre estaba lleno de scouts y ya lo último, cuando se acercaba el draft, o sea, yo tuve un juego en Cuauhtémoc para pasar a la sección, a la final de la sección, que yo me tocó pichar ese juego y ahí estaban, o sea, los americanos, los scouts, los cross-checkers, lo que llamaban, o sea, que ya yo tenía bastante un buen feeling de que iba a coger. ¿Qué ronda? No sabía, ¿verdad? Y qué equipo tampoco, pero sí sabía que había mucho interés. Pero no tenías tal vez la expectativa de que algún equipo en específico. No. Nada. Yo en aquel momento, fíjate, pensé que Atlanta Ok. me iba a coger. Pero era porque era tu equipo o porque... No, era porque en aquel momento tenía un scout, ay Dios mío, se me escapa el apellido Julián, que falleció, fue un pelotero también profesional, se me escapa el nombre, Dios mío, ¿cómo se me escapa ese nombre? Pero anyway, Julián Pérez, Ok, ya. Julián Pérez. Y él tenía mucho interés, ¿sabes? Nos llamaba, siempre me invitaba a los tryouts. Yo no iba a muchos tryouts porque era lanzador también, pero siempre fui a unos cuantos. En aquel momento yo pensé que Atlanta iba a coger, sí. Y fue en Montreal. Y fue en Montreal. ¿Y Sí. quién recibe la llamada? ¿Fuiste Mi tú? papá. ¿Tu papá? Mi papá, sí. ¿Dónde estaba? ¿En tu casa? Sí, estábamos en casa, sí, en casa allí lo cogió, empezaron a hablar y después de eso llegamos a un acuerdo, sí. Y dijiste que sí de una. O sea, Sí, no, mi papá, para ese tiempo yo ni agente tenía Ya. tampoco. Mi papá negoció con ellos ahí un poquito, 1 o 2 días y llegamos a un acuerdo, sí. ¿En Sí. cuánto estaba la recta en ese momento, Javier? Cuando... Pues mira, cuando yo drafteé, yo consistentemente estaba tirando algunos 87, 88. Ok. Sí, algunos que 89, 90, pero más o menos yo estaba por ahí, pero, o sea, yo era un muchachito que apenas me estaba desarrollando en ese momento, o sea, yo creo que yo pesaba a lo mejor 170 libras cuando yo drafteé, yo llegué a lanzar en 210 libras en Grandes Ligas, o sea, 40 libras más. Pero mi desarrollo, como te dije en un principio, fue a los 17 a 21. O sea, de 17 tiraba a lo mejor 88, a los 90, a los 18, 19 empecé a tirar 91, 92 y cuando llegué a los 21 empecé a tirar 93, 94, 95, hasta 96. Que fue un desarrollo gradual, de hecho. O sea, yo uso mi ejemplo mucho con muchachitos porque hoy, ¿verdad? Esto es otro tema. Pero hoy todo el mundo quiere que los chamacos estén tirando 94, 95 millas a los 17 años y no todo el mundo está ahí en ese punto en su desarrollo. ¿Sabes? Que lo encuentro un poquito injusto también a veces que todo el mundo espera que ya a los 17, 18 años esté tirando 94. Eso no es así. No es así de fácil. Que tal vez es probable, Javier, que con esa velocidad, en el 94, ahora en el 2025, muy difícil filmar con esa velocidad. No, hoy en día yo tenía No, que ir a la universidad, obligado. Nadie me va, o sea, nadie, ningún scout, ojalá algún scout me esté escuchando y me diga, no, yo hubiese apostado a ti. Pero difícilmente algún scout me hubiese drafteado tirando 88 millas hoy en día. No Si creo. eres zurdo, tal vez te pueda dar la oportunidad, ¿verdad? O Está apretado, complicado, está apretado. complicado hoy en día, está complicado. Y esos otros picheos, Javier, ¿también los dominaba ya desde temprano? Pues sí, una parte que yo entiendo, yo entiendo que el fuerte mío en aquel momento a los 17 años era el comando de la zona de strike, el tirar ya 3 picheos, recta, además de la recta, 2 picheos más, la curva y el cambio. Ya esos 2 picheos rompientes yo los dominaba, ¿sabes? Y por lo tanto, después que empecé a tirar 94-95, me ayudó, porque mi desarrollo fue primero tirar strike, comandar la zona, y después vino la velocidad. Yeah. O sea, hoy en día que yo estoy viendo mucho, especialmente en peloteros en high school, pitchers en high school y hasta universidad, que sí, están tirando 95-96, pero no tiran strike. Yeah. Entonces, pues, ¿qué pasa? Sí, tú vas a ver, vas a tener los grandes ligas que tiran 95, y los profesionales que tiran 95, 96, 99, pero comandan un poco, ¿verdad? Algunos que no comandan, ¿verdad? Pero los que no van a ser profesional, tienen un montón de chamaquitos en high school, chamaquitos en college, que estoy tirando duro, pero no domino la zona, no tiro strike, pues no, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer? Tirar strike es lo más importante por lanzador. Bueno, eso pienso yo. Oye, Javier, y háblame de ese proceso, ¿verdad? Firmas con el equipo de Montreal. ¿A dónde te envía Montreal? O sea, ¿a dónde vas?
Pues sí, en el 94 firmo y voy a jugar a la liga de novatos, la Rookie League, en West Palm Beach, Ok. Florida. ¿Y Ajá. cómo fue Este, ese cambio? ¿Te dio, te Mano, pues, chocó, fue fácil? pues mira, te voy a ser bien honesto. Eh, yo creo que mis papás a mí me criaron con mucha confianza de mí mismo, ¿verdad? Y yo nunca, en ese momento, yo no sabía lo que significaba esto, ¿verdad? Pero, o sea, mi mamá y papá me criaron de una manera que, o sea, yo tenía una confianza, o sea, que no importaba dónde yo estuviera, yo sé que, ¿verdad? Que yo iba a poder, estar en, ¿verdad? Un buen ambiente, ¿sabes? No sé cómo te puedo explicar eso, pero yo llegué a Estados Unidos y gracias a Dios yo hablaba inglés, que me ayudó, ¿verdad? En estar en un colegio en Ponce, y me acoplé bastante rápido. También una cosa que me ayudó también es que tenía el dirigente de nosotros era dominicano, Nelson Norman. Tenía varios compañeros que eran puertorriqueños también. Ese tiempo estaba Irán Boca Chica, estaba apellido Román, muchos apellidos Román. Y eso, Boca Chica jugó conmigo en Ponce toda la vida, ¿verdad? Hasta que se fue para Bayamón. Pero mi hermano, o sea, que por lo menos nos sentíamos bastante bien ahí con ese núcleo. Como te dije, el dirigente dominicano también nos ayudó mucho. Pero gracias a Dios, yo siempre escucho los cuentos de los muchachos que estaban homesick o no se sentían cómodos. Gracias a Dios, yo me sentí bastante cómodo. Sí, también la cercanía, supongo, el hecho de West Palm Beach que queda bastante cerca de Exacto, acá, que cualquier cosa la familia pudiese exacto. Sí, estar bien. eso también, eso también. Jair, ¿y en qué momento tú en Liga Menor comienzas a despuntar? Porque siendo quinta ronda, yo creo que las ambiciones que tenía Montreal eran Ujú. grandes contigo. Sí, pues mira, yo. Pues me dijiste que una vez llegas allá a Liga Menor Ajá, es que comienza a desarrollarse el Javier sí. Vázquez que luego llegó a las grandes ligas. Sí, sí, año por año, año tras año. El primer año en la rookie me fue súper bien, gracias a Dios. Lancé muy bien. Entonces el segundo año, yo tenía ya 18 años, ¿verdad? Porque yo cumplí 18 ese draft en julio. Entonces yo jugué la temporada la del 95 casi con 18 años, ¿verdad? Pues ahí me subieron para la clase A. Entonces, pues esa clase A fue un poquito, no me fue bien, no me fue bien, pero tampoco me fue súper mal. O sea, para mi edad, siempre los muchachos, me acuerdo que los coaches decían, Javi, tranquilo, tú tienes 18 años, supone que estés en clase A corta, yo estaba en clase A media, y pues nada, saludable, seguí desarrollándome. Ya, ¿verdad? Ya el otro año, con 19 años, volví a repetir la misma clase A, pero ya ahí fue que yo creo que ahí fue que di un leap bastante alto. Y pues ¿verdad? Ya me hice, ¿verdad? Yo era prospecto cuando tú eres quinta ronda, pues te consideran prospecto, pero ya en ese 96, año 96, pues ahí yo creo que yo me hice ya, creo que fui uno de los prospectos de la organización, de los mejores, ¿verdad? Las listas que hacen. Pero fue ese año específicamente. Jair, y el tiempo que estabas allá también jugaste el invernal acá con Ponce, ¿correcto? Sí, pues yo jugué con Ponce en la temporada 94-95, yo no la jugué. A mí me drafteó Cagua en un momento, pero antes de que me drafteara, mi papá no quería que yo jugara ese año porque yo había tirado mucho entre la juvenil, quedamos campeones, después tiré doble A, después tiré, pasé años en la rookie, yo creo que tiré como 60 y pico entradas también, que eran un montón, ¿verdad? En la rookie. Entonces mi papá me dijo, mira, yo creo que te ve también, tremenda decisión. Y no es fácil tomarla porque en aquel momento yo sé que había rumores de que, este novato, ¿qué se cree que no está jugando aquí? Pero, oye, la realidad es que a veces uno tiene que tomar ese tipo de decisiones porque el futuro es de uno. O sea, el Claro. futuro no es, o sea, el futuro es, yo lo que quería ser un jugador de Grandes Ligas. Yo no quería, ¿verdad? Bueno, tirar aquí en el invierno si no me sentía que estaba físicamente preparado para lanzar aquí. Lo cogimos de descanso, entrenando mucho. Yo toda mi vida, ¿verdad? Entrené aquí en Puerto Rico. Y entonces, pues, en la temporada 95-96, ahí fue que el primer año mío jugando invierno. ¿Y qué tal esa experiencia jugando acá? ¿Te ayudó? Increíble, Sí, de verdad. Siempre,
siempre digo que la experiencia que yo cogí aquí es una experiencia que es tan difícil de explicar porque la confianza que te da el sacar de out a tipos que eran caballos en Grandes Ligas, Roberto Alomar, Carlos Baelga para ese tiempo, o sea, tipos que eran caballos, o sea, hay muchos más que jugaban aquí. Y tú sacarlos de out, aunque sea una vez, o sea, te da una confianza increíble y esa confianza que me dio, mira, wow, acabo de sacar de out a fulano de tal, que está en Grandes Ligas, que es caballo. Pues esa parte y sin las cosas que tú aprendes aquí en invierno, jamás en la vida las aprendes en ligas menores. Porque aquí la veteranía que hay aquí, los muchachos ya, había muchachos que fueron compañeros míos que habían jugado Grandes Ligas o estaban en AAA, veteranos que realmente te enseñaban el juego y cómo lanzar y bueno, invaluable, de verdad, es lo que yo aprendí aquí. Y la energía del fanático, la vibra, el ambiente, como... También, o sea, también, porque acuérdate que aquí el fanático de esto, que aquí hay que ganar. Ya. Aquí invierno no es desarrollar, aquí hay que ganar. O sea, que eso es la otra cosa que yo aprendí también, porque cuando tú estás en ligas menores, sí, el ganar es importante, pero lo más importante es el desarrollo. Claro. Y el venir aquí y hay que ganar, y si no pichas bien, o sea, te van a buchar o te van a sacar. Aunque tú empiezas con Cagua, tu primera aparición fue con Ponce, Con correcto. Ponce me cambian, Ya. ajá, en el off-season Caguas me cambia para Ponce. Que Ajá. ante tu gente Sí, estaba... no, yo, gracias a Dios, bendecido que pude jugar en Ponce toda mi carrera. Bendecido, fanático de Ponce toda mi vida, y poder jugar aquí, de verdad que grandísimo. A ver, y 3 años luego de tu firma, subes a Grandes Ligas a los 21 años. Sí, yo estuve como 3 años y medio en ligas menores, contando ese primer año que uno juega como 2 meses de temporada, 3 años full, y a los 21 años pues hice el equipo de Grandes Ligas. Que es bastante, o sea, bastante rápido. Sí, Mira que es bien rápido sí, subir a sí. los 21 años. Sí, rápido, de verdad, yo estuve con la mejor organización para subir en aquel momento. Ya. Montreal en aquel momento se conocía porque desarrollaban muchos peloteros, entonces, pero siempre cuando ya iban a arbitraje salarial o lo que sea, pues los cambiaban. Y pues eso a mí me dio la oportunidad de subir rápido. O sea, ese año, en ese off-season cambiaron a Pedro Martínez para Boston, si no me equivoco. Sí. O sea, que eso me abrió el camino a mí, que no necesariamente estaba ready para tirar Grandes Ligas. Yo había tirado, el año anterior yo había empezado en clase A. En el 97 yo empecé en clase A, jugué 4 meses clase A, un mes doble A, y al otro año hago el equipo. O sea, que pienso que me faltó un poquito más desarrollo, pero otra vez bendecido que estaba en una organización que me dio el break rápido. ¿Y te sorprendió que te dieran ese break, Javier? Me sorprendió. Sí. Me ¿Cómo sorprendió. te enteraste que... Pues tú estuviste rápido en el equipo grande, ¿verdad? Estuviste todo Sí. ese año... Sí, yo estuve todo el año. Pues mira, no tuve nadie me dijo, hiciste el equipo. Eso, Ok. eso es algo increíble. Yo todavía he hecho para atrás y esa historia se la hago a la gente. Nadie me dijo a mí, felicitaciones, hiciste el equipo grande. Eso fue, yo estaba lanzando y pues empezaron los rumores con la misma prensa, con los mismos que yo tenía posibilidad, ya que habían cambiado, creo que a 2 de los abridores. Ese año yo había quedado pitcher del año en Montreal, en ligas menores. Pero en mi cabeza yo decía, pero si me falta todavía jugar otro año en AA, y a lo mejor AAA también, que era lo usual. Y pues empezaron los rumores, pero yo seguí lanzando, empecé a lanzar, lancé muy bien. Primero el juego que yo tiré en Sprint Training fue el único juego que yo no lancé bien. Después de todos los demás lancé muy bien. Y cuando llegó el tiempo de que iba a empezar la temporada, yo le pregunto a un compañero latino, a Urbina, venezolano, le digo, a mí no me han dicho nada si me voy. Me dice, prepara las maletas, olvídate de eso, que te saquen del avión. Y así fue, efectivamente. Y empecé un tercer juego, cuarto en Chicago. ¿Y recuerdas ese juego? Tu papá Sí. estuvo allí, estuvo toda la Estuvo familia. mi papá, mi mamá, todo el mundo, mi novia, mi esposa, que en aquel momento era mi novia, todo el mundo allá. Sí, fue una experiencia bien brutal. ¿Cómo? Transportame por ese momento, Javier, transportame. Es difícil explicar eso, ¿verdad? Mano, ¿qué te puedo decir? Es un sueño, o sea, es un cliché, pero es la verdad, es un sueño hecho realidad, ¿sabes? Porque uno, ¿verdad? Cuando uno empieza a jugar de niño este deporte, cualquier deporte me imagino yo, ¿verdad? Yo en mi caso empecé a jugar béisbol
porque me encantaba, o sea, me encantaba. Y poder firmar profesional y seguir desarrollándome hasta jugar Grandes Ligas. Y pichar en Chicago, un frío brutal ese día, me acuerdo como si fuera. Todavía, yo no me acuerdo si era el nerviosismo o la ansiedad, pero todavía no me acuerdo algún día que yo haya pichado más frío en mi carrera, pero sí, una experiencia súper brutal y poder compartirla con mis padres y con mi esposa, en el momento mi novia, pues fue algo brutal. Que ese fue el génesis, Javier, de Sí, para mí, la mejor carrera que tiene un lanzador sí, puertorriqueño. gracias. Pero esa temporada, el 97, fue una temporada 98. 98. Sí, Fue una temporada de altas y bajas también. sí. Por lo menos en términos de récord, que yo no le doy Ujú, mucha mirada al de récord, ujú. pero no fue el Sí, mejor récord. sí. Fue una temporada, te voy a decir, complicada. Sí, bien complicada, definitivamente. De hecho, en estos días yo siempre me mantengo en conversación con un grupito que hay en Montreal que quieren traer los expos para Ok, atrás y siempre hacen sus galas y a veces voy. Entonces le van a retirar el número 17 a Felipe Alú. ok, Felipe Alú fue mi primer claro. manager. Entonces me dice, Javi, por favor, envíale, ¿verdad? Por video, envíale una felicitación a Felipe y alguna anécdota tuya, ¿verdad? Y pues, le envié la felicidad y la anécdota es gracias por permitirme estar en Grandes Ligas cogiendo palos allí el primer año, porque es la realidad. ¿Sabes? Yo creo que si no llega a ser por Felipe, porque Felipe me dijo, mira Javi, nosotros te subimos reconociendo que tú no estabas ready, pero entendíamos que aunque tú no estuvieras ready, tú podías aprender aquí en Grandes Ligas y que aunque no te fuera bien, no te iba a afectar mentalmente, Bien. porque ya te entendíamos que tenías esa fortaleza mental. Este, Efectivamente, gracias a Dios, no me bajaron en ningún momento ese año. Me fue súper mal, ¿sabes? Me fue súper mal. Yo estaba en aquel momento, yo me acuerdo, con los 21 años, yo no sabía ni lo que eran tipear los picheos, Ya. ¿sabes? Y yo estaba tipeando los picheos por donde quiera. O sea, sabe el guante, sí el dedo, sí. ¿Sabes? Y pues, además de que todavía estaba aprendiendo a lanzar porque no había pichado en AA en AAA, también tenía todas esas cosas también que realmente no conocía del juego. Y supongo que te tocó una edición bien dura, porque los Bravos de Atlanta, o sea, Sí, serían tal vez uno de los, o sea, el equipo que más divisiones ha ganado de manera sí, consecutiva. Y los Mets que luego, dos correcto, años después, llegaron a la Serie Mundial. correcto, sí, sí, Que no, nos no, está esa, viendo a la crema de la sí, crema. esa de la Liga Nacional estaba buena. Filadelfia, que tenía unos bateadores increíbles también en ese line-up y para ese tiempo se jugaban 21 juegos si no me equivoco, con la misma división, el este. O sea, que era complicado, pero mira, oye, aprendí allí, aprendí a cantazo, como dicen, y al otro año, pues, ¿verdad? Y otra vez, no estoy, ¿verdad? No estaba seguro en el equipo tampoco porque no había pichado muy bien el año anterior. Vuelvo, hago el equipo otra vez, y el primer mes no me fue bien. El primer mes no me fue bien, entonces ahí fue la primera vez que me bajan a AAA. Entonces, pues me bajan a AAA, estuve ¿Cómo como, asumiste eso, Javier? De hecho, pues, mano, un poquito, ¿verdad? Un poquito fuerte porque es la primera vez que realmente yo siento un bajón en mi carrera profesional, porque es un bajón. En ligas menores nunca me llegaron a bajar ni nada. Y pues un poquito fuerte, pero la realidad es que no estaba pichando bien. Estaba lanzando bien y tenía que lanzar mejor. Te fui a AAA, nada, trabajé en unas cositas y después subí. Me tocó pichar en el juego contra los Yankees, el juego que David Conn tiró un juego perfecto, ok. que todavía lo pasan por ahí en la televisión. ¿Qué pasa? Ese juego, yo pierdo ese juego, pero en una entrada creo que me hicieron, no me acuerdo si eran como 3 carreras o 4, no me acuerdo. Pero termino lanzando muy bien. Pues de ahí para allá, yo pues empecé a lanzar un poco mejor, después tiré, yo creo que después de eso, no me acuerdo cuánto después, pero tiré como 2 complete game corridos. Y ahí mi carrera, pues entonces empiezo a tirar mejor, empiezo a subir, y ya de ahí para allá, pues no, nunca más, pues me bajaron. Que comenzaste a apretar. Ahí Ah, llegó exacto. el Javier Vázquez que luego tuvimos. Exacto, ahí pues tuve una mejor temporada, terminé súper bien esa temporada. Digo, todavía los numeritos no era lo que esperaba, pero había lanzado mucho mejor
Y ahí pues entonces eso fue 99, en el 2000 entonces pues ahí empiezan los números a mejorar bastante. El que yo creo que también tú estuviste en el juego que Malmaguaya le supera a Roger Mary, que se lo conecta a Calpavano. Sí, correcto. Bueno, yo estaba Eh, en el equipo, sí. ok. Estaba ahí en ese, sí, me acuerdo. O sea, estuve ahí, estuve en O el sea hit. que la Liga Nacional tenía la crema, la Sí, crema, sí. la No, crema. para ese tiempo ofensivamente, Grandes Ligas estaba chévere. Ay, y entonces 2000-2001 es que Javier Vázquez se convierte en la figura principal del equipo de los Expos de Montreal, el Ajá. pitcher uno. El picheo, ajá, correcto. Sí, sí, ahí empezó, como te dije, en el 2000 tuve mucho, ¿verdad? Una buena temporada. Y pues ahí entonces, pues, ¿verdad? Yo me acuerdo si en el 2000 yo abrí un primer juego, en el 2001, no recuerdo, pero entonces ahí empecé a lanzar mucho mejor y mi carrera pues cogió otro giro. ¿Cómo te enteras que los Expos van a jugar en Puerto Rico? Pues fíjate, empezaron los rumores de que MLB iban para ese tiempo, la palabra contraer a los Expos, que los iban a sacar. Porque no había dueño, el dueño se había ido, había comprado el equipo de Boston o de los Marlins, que fue de Jeffrey Loria, el de los Marlins pasó a Boston, y nos quedamos sin dueño. Entonces, pues, yo conozco a los Muñoz ¿verdad? Toño Muñoz y su familia de años, porque, ¿verdad? Son de Ponce, tenemos muchas amistades en común, estudié con algunos de los familiares y eso, mi hermano también. Entonces empieza el rumor de que posiblemente que los Expos jueguen acá toda la temporada. Pero me entero como poquito a poco. Entonces estaba Omar Minaya de gerente también para ese tiempo y pues habló conmigo de todo ese proceso. Yo para ese tiempo también era representante de la unión, de mi equipo, yo era el representante. Entonces, pues para ese tipo de eventos y de cosas, pues la unión se comunica ¿verdad? Con el representante de la unión y con los muchachos y ¿verdad? Las posibilidades que hay para el equipo. Pues, como te dije, no había dueño, que eso nada más era algo bien cuesta arriba, no se gastaban chavos ni nada en traer peloteros. Pero, bueno, una experiencia brutal la de Puerto Rico. Ese primer juego que te tocó tirar aquí en Puerto Rico, Javier, ¿lo recuerdas? Sí, bueno, lo recuerdo. No Contra recuerdo los Mets fue, ¿verdad? no me acuerdo del equipo, de verdad que no. Pues yo recuerdo la primera Tengo serie fue que, contra tengo los que ir para Mets, atrás. que Alomar vino, Sí, exacto. Aquí vinieron y vino equipos. Baribón a jugar, Sí, y vino creo San que eso, Francisco, vino Atlanta, que estaba Javi López. Anaheim, que había sido Vino campeón. Anaheim, correcto. Mano, una experiencia demasiado brutal. Poder, ¿verdad? Algunos de mis familiares que no me fueron a ver en Estados Unidos, poder ver jugar aquí, mi abuelita, ¿verdad? Que me pudo ver jugando aquí. Una experiencia brutal, de verdad, mano, que no te puedo describir de otra manera. Oye, y que tenía muchos puertorriqueños. Eh, Estaba José Vidro, sí, que era la segunda base. Creo que exacto. Luis López jugó de ese Estaba equipo. Luisito Eduardo López. Guzmán. Edward también, sí. Estaba yo, no me acuerdo si Coco estaba en ese equipo, Yo creo que o Coco estaba en ese equipo también, si no me equivoco. Coco Cordero, pero sí, estaba Jerry Morales de coach. Una experiencia de verdad, wow, increíble. y Vladimir Guerrero era como que la Vladimir figura. era el caballo del equipo. Él y Vidro eran los metepalos del equipo. Y ese equipo terminó con marca por encima de los 500, pero Atlanta Sí, estaba en la. ¿Qué tú crees que le faltó a ese equipo? Porque el núcleo era bueno: Orlando Cabrera, era el sí, Ciore, Livan Hernández, tiraba, había un sí. japonés, Tomooka. Tomooka. Y fin, también cambiamos en el 2003 también cambiamos por Bartolo, Ya. que pichó un poquito con nosotros también después del All-Star Break. Este, sabes que yo creo que una de las cosas, ahora que yo después de eso estuve con tantos equipos ganadores, yo creo que una de las cosas que nosotros en Montreal no enfatizábamos era la importancia de ganar. O sea, yo siempre, después que yo fui a otras organizaciones, que se hablaba de ganar nada más. Y yo dije, siempre me acuerdo de eso. Yo decía, nosotros teníamos mucho talento, pero no esperábamos ganar. O sea, nadie, nos hablaba de la importancia de que hay que ganar y ganar y ganar y ganar. Punto y se acabó. O sea, esa parte nosotros este,
no hicieron un buen trabajo inculcándonos eso en Montreal. Tal vez te parece que hay algo cultural de la institución, porque yo creo que Montreal fuera de la temporada del 94, Ujú. que por la huelga nunca tuvo así temporada Sí. sobresaliente. Definitivamente, yo creo que eso es como tú hablas, ¿verdad? Yo creo que era algo que el club, como se sabía que no gastaban dinero y eso, pues no habían esos líderes en el club que el líder anterior le había enseñado a ganar, le había enseñado la importancia de ganar. Y nosotros, pues, muchachitos, éramos jovencitos, nunca teníamos esos líderes, ese tipo que tenía 10 años en Grandes Ligas, ese veterano, eso no lo teníamos. Yo nunca, ¿sabes? Una de las cosas que yo digo que las cosas, no puedo decir las peores, pero cosas que como que me hubiese gustado es aprender de Pedro Martínez. Sí. Y bueno, había figuras veteranas. Yo creo No. que Top Cell y la tercera base era como que Ajá, el Top más Seal, veterano. Top correcto, que lo Cell trajimos después, era como que el más veterano. No había correcto. jugadores así. El catcher Pero luego lo era Brian Snyder, creo que era uno de estaba. ellos, que Brian Snyder jugó ligas menor conmigo, era 1 o 2 años menor que yo. Michael Barrett también estuvo. Wilkerson, que era, por eso era de los más jóvenes. Brad Wilkerson era más joven que yo Andy también. Chávez, yo creo que también Andy estaba. Chávez también estaba allí, más joven también. O sea, éramos un núcleo bien joven, obviamente con un claro líder ofensivo, ¿verdad? En Vladi, con una estrella, futuro, o sea, el Salón de la Fama, pero no tenemos esos líderes que usualmente para ese tiempo tenían. O sea, al equipo de Atlanta tenía sus líderes, el de los Mets, y para ese tiempo no es como ahora. Hoy en día el béisbol es jovencito, muchos jovencitos. Para ese tiempo había muchos veteranos jugando todavía que le enseñaban a esos peloteros jóvenes. Y esa parte, pues Montreal no teníamos ese claro líder. Que tal vez si hubiesen mantenido a Pedro, a Larry Walker, Galarraga, hubiesen tenido esas figuras Muchacho, no ahí. hubiese estado tan rápido en Grandes Ligas, pero Ya. hubiésemos tenido esa figura para poder aprender de ellos. Javier, y tú eres cambiado del equipo de los Yankees. ¿Esperabas que iba a ser cambiado? ¿O te hubiese gustado estar, ¿verdad? Su última temporada con Montreal? Yo creo que luego es que pasa Montreal a Washington. ¿Te hubiese gustado estar con Washington o cómo fue eso? Pues mira, en ese momento, mi agente y yo iba para la agencia libre después de ese año. Ok. Me faltaba ese año y iba para la agencia libre. Esto es 2004, ¿correcto? Eso fue 2000. Off-season 2003. Eso off-season 2003, correcto. A mí me tocaba, si yo tirar el 2004, entonces iba a ser agente libre. Y para ese tiempo, de verdad, la incertidumbre de Montreal, el estar en un equipo que no tenía ni dueño, no tenía un claro norte, o sea, no sabíamos para dónde íbamos. Se especulaba que Puerto Rico era una posibilidad, Se ¿verdad? especuló. Yo recuerdo, Claro que Javier, sí. un juego que se fue la luz. No sé si tú te acuerdas de ese juego, que JJ hizo un espectáculo corriendo las bases que mantuvo eso vivo. Pero que Sí. Puerto Rico era una posibilidad Era una para posibilidad. Montreal. Era una posibilidad, sí. De hecho, sí, lo sé que era una posibilidad. Y entonces, pues toda esa incertidumbre, ese off-season, yo iba a arbitraje salarial otra vez, ya me habían llevado arbitraje 2 veces, actually, a la sala de arbitraje allí, que es un poquito tedioso ese proceso bueno, ¿verdad? Pero es tedioso. Y pues hablando con mi agente, y yo dije, vamos, yo creo que vamos a pedir a ver si nos cambian, ¿verdad? Para ir a un equipo con mejor oportunidad de ganar. Ya había tenido 3, 4 temporadas buenas. Y nada, hablamos con el gerente, él entendió y me cambió. Y te cambiaron por Nick Johnson, Sí. por Juan Rivera, que en ese entonces era como Ajá. los prospectos de recambio Prospecto, generacional sí. de los Yankees. Otro lanzador que Sí, se me escapa el nombre. ¿Cómo tú te enteras que vas para los Yankees de Nueva York? Sí, mi agente siempre estaba en comunicación conmigo, me estaba diciendo los equipos que parece que, ¿verdad? Que estaba escuchando que había interés. Y nada, y me llama mi agente que, mira, te cambiaron, y me llama después el gerente de los Expos, después me llama el gerente de los Yankees, súper contento de que me hayan cambiado para los Yankees. No era un equipo como que yo pensé que me iban a cambiar, porque yo en parte quería quedarme en la Liga Nacional porque me gustaba mucho el juego de la Nacional, ya conocía la liga, pero aparte de eso me gustaba batear, me gustaba tocar, me gustaba todo ese envolverme más como, no solamente como lanzador, sino como un jugador completo.
Y pues, pero cuando me cambian para los Yankees, pues, no, mano, brutal. O sea, una experiencia súper brutal allí en Nueva York mano, bien contento de esa oportunidad. Después ellos me firman por 4 años, no fui en el arbitraje ni llegué a free agency. Y mano, tremendo. Y la cultura allá en Nueva York debe ser bien distinta a la cultura en Montreal. Inclusive Ujú. yo recuerdo que yo creo que tú tenías el candado tirando aquí en Puerto Rico, te tuviste que afeitar y todo para Nueva York. Sí, me afeité, me acuerdo, sí, me afeité el candado, pero yo a veces me lo dejaba, no me importaba eso, ¿verdad? Pero la cultura totalmente diferente, ahí viene un cambio, un giro, o sea, yo iba de un equipo que no tenía expectativa, el equipo número 32, Literalmente, porque literalmente, desapareció. literalmente, o sea, el equipo 1, al equipo de más expectativas, con una superestrella brutal que pude jugar con tipos que eran modelos a seguir, ¿verdad? En aquel momento fanático, Bernie Williams, o sea, Posada, Rubén Sierra estaba en ese equipo. Este, Mano, demasiado de un equipo estrella, o sea, ahí y tener esa experiencia de jugar en Nueva York, de verdad que increíble. Ay, y me corrí, pero ese equipo en la asociación de picheo tenía a Randy Johnson, ¿correcto? No, ese año, No, no, ahora yo solo cambian después, no, esos sí son por mí. ya, estaba Petit. Ajá. No, estaba Musina estaba. Musina, estaba Kevin Brown, estaba yo. Kevin Brown que le dieron un montón de chavos. Sí. Estaba Musina, era el 1, Kevin Brown 2, yo era el 3. Estaba John Lieber. Ay, se me escapa el Vamos a buscar, quinto. yo voy a Se me buscar. escapa el quinto. Vamos a buscarlo. Aquí esto fue 2004. Ok. Sí. Estaba aquí la rotación, no sé cuál está acá. Ah, estaba el Duque, José El Contreras, que le habían Duque dado un montón. Contreras, correcto. El Duque Contreras. Lo que pasa es que Contreras después jugó conmigo también en Chicago. En Chicago White Sox, pero es verdad, estaba Contreras ahí. O sea, que era una rotación Nosotros teníamos un trabuco. O sea, ese año sólida, sólida, teníamos un sólida. trabuco, sí. Y yo entiendo que junto a Mosina, tú eras los mejores lanzadores que había en esa rotación, ¿correcto? Sí, Yo creo que Musina. tú eras la figura, por ese entonces Mosina también ya había bajado. Sí, no, Musina seguía siendo el caballo. Mejor. Esto de Kevin Brown, que había, Sí. ¿verdad? También obviamente por lo que había hecho en su carrera. Tal vez no cumplió Este, con la expectativa que se tenía ajá, en sí, Nueva York. correcto. O sea, y entonces, ¿verdad? Pero primer juego mío allí yo tiré en Nueva York, 8 entradas, contra los White Sox, me fue súper bien ese primer juego, me acuerdo. Pero, brutal, una experiencia súper brutal, de verdad. Y es distinto cuando uno sale del parque de Nueva York siendo un Yankee. Javier, Es distinto todo, o sí, sea, ¿cómo es eso? es Ponlo en su distinto, justa perspectiva. es ¿Cómo es distinto, ser un Yankee? es distinto todo, o sea, o sea, yo jugué con unas organizaciones brutales también, unas organizaciones buenas, pero, ¿sabes? Sin duda alguna la mejor organización como tal que yo jugué en cuestión de todo, cómo hacer las cosas, seriedad, el ganar, los Yankees. O sea, era algo, o sea, yo iba de Montreal, después de los juegos yo hablaba con 3 de la prensa, Ya, con los mismos tres, con los supongo. mismos 3 todo el tiempo. Y de momento en Nueva York estoy hablando con 30, 40. Este, mano, ¿sabes? Todo era diferente, todo. O sea, fue un cambio bien bueno para mí, para mi carrera, definitivamente. Esa rivalidad con Boston es real. O sea, el jugador Sí, se siente bien. sí, no, oye, claro, es real. Yo creo que las rivalidades las crean más los fanáticos. Porque como quiera que sea, uno siempre conoce los peloteros del otro lado, pero de que había una rivalidad, de que no podíamos, o sea, había rivalidad, ¿sabes? Y se demostró en la pelea que se formaron cuando yo estaba ahí también. Siempre me acuerdo de Alex Rodríguez con Varitek pero sí, no, eran rivalidades reales, sí, sí, definitivamente. Y llegaste a ser parte, o sea, lanzando algunas instrucciones que te hayan dado con algunos bateadores Fíjate, específicos. en Nueva York yo no tuve que si le tienes que dar a fulano, no. Esas especificaciones yo creo que uno como pelotero, cuando ya tú llevas ya 5, 6, 7 años en Grandes Ligas, tú más o menos sabes cuando tú tienes que dar un bolazo a alguien o sea, yo
sí di bolazo, ¿verdad? A propósito, yo creo que en aquel momento todo el que era abridor en algún momento tuvo que dar uno, pero yo también yo también tenía que, o sea, era un pitcher que tenía que tirar pegado, o sea, yo no, o sea, era parte del juego, o sea, es parte del juego y como te dije, uno sabe cuando hay, en las ocasiones que hay que tirar pegado, que hay que dar bolazo, o sea, si le dieron al caballo a tu equipo, yo me acuerdo en Montreal tenían a Vladi Pastoreado, a supongo. cada rato le daban. Había que darle a alguien del otro equipo. O sea, eso era parte del juego. O sea, y si no lo hacía, perdía el respeto de tus compañeros. No, y tú siendo el líder, Había que la darlo. O decisión sea, era sí, elemental, supongo. sí, no, hay que hacerlo. Esas son cosas que era parte del juego en aquel momento. A ver, y la serie de campeonato con los Yankees contra Boston, que Boston logra la remontada, Ujú. ¿qué tú crees que le faltó a Nueva York para cerrar esa serie? Y te digo que yo creo que nos faltó, no sé, no sé, mano, de verdad que es algo, o sea, es la única vez en mi carrera que uno se pone a pensar como que, diache, mano, ¿cómo es posible que después de estar arriba 3 juegos a 0, ¿verdad? Uno pierda 4 corridos. Pero, mano, así es el béisbol de esa manera, o sea, el béisbol, o sea, las series cortas son así, un momento, un abrir y cerrar de ojos, una base robada de Dave Roberts, un jorrón de aquel, una línea de aquel, así es esto. Pero de qué nos faltaba, mano. Nosotros tenemos un equipazo y habíamos jugado bien. Ellos jugaron mejor los últimos 4 juegos, simplemente. ¿Qué aprendiste de esa serie? ¿Qué aprendió Javier Vázquez? ¿Cómo creció Javier Vázquez luego de esa serie? Este, ¿qué aprendí, mano? Yo siempre trataba de ver el juego de la misma manera. No importa, ¿verdad? Si uno estaba en serie regular o serie de playoffs, siempre trataba ¿verdad? De lanzar de la misma manera, de estar, ¿verdad? Y yo creo que eso no fue de las cosas que, por ejemplo, y yo lo hablo porque eso es parte del béisbol, ¿verdad? Siempre me acuerdo cuando yo Torre me trae en el séptimo juego, ¿verdad? Yo pensé que yo iba a abrir. Entonces, cuando yo Torre me dijo que iba a ir con Kevin Brown por la veteranía, pues ok, perfecto, vamos arriba. Este, pero entonces cuando él me trae en esa situación con bases llenas, pues yo como lanzado, yo no tenía esa mentalidad de relevista, por darte un ejemplo. Mano, no, Yo creo que tú relevaste como 4 juegos en Grande Liga en tu historia y fue a lo último. bueno, yo creo que para ese momento, yo me acuerdo, para ese momento fue la única vez, la segunda vez que yo había relevado. La primera vez fue una vez en Montreal que necesitaba, que el bullpen estaba estropeado y era mi día de tirar el bullpen y yo le dije, nada, yo te puedo dar una entrada, olvídate. Y ahí me trajeron. Pero fue la primera, o sea, o sea, la segunda vez en mi carrera que yo entro. Pero entonces, y yo siempre lo he dicho, mano, yo voy con la mentalidad muchas veces de abridor, porque esa era mi mentalidad. Yo voy a tirar un strike, a ponerme arriba de los bateadores, pues, y ahí viene el palo, ¿verdad? Pero bueno, el béisbol es así, de verdad. El béisbol es un deporte. Por eso que el béisbol es un deporte tan bonito y tan bueno, porque no importa si en la temporada regular, como yo digo, en la temporada regular 162 juegos, pues usualmente los mejores equipos son los que van a clasificar. Pero ya cuando tú clasificas, ahí, y no hay enemigo pequeño, ahí mira esos 4 juegos que nos limpió Boston ahí, increíble, pero pues, así es esto. A ver, ¿tú crees que Nueva York, la franquicia, la gerencia, le dio el respeto a Javier Vázquez que se merecía Javier Vázquez en ese entonces? Mira, yo realmente yo he aprendido que el béisbol es un negocio. O sea, el béisbol es un negocio. Y mientras más rápido el pelotero aprenda, el atleta, no te voy a decir ni pelotero, mientras más rápido el atleta aprenda que el profesionalismo es un negocio, mejor te va a ir. Porque en aquel momento yo jamás pensé que iba a cambiar. O sea, yo hice el juego de estrella ese primer año con los Yankees. Y pues mira, sí, la segunda mitad mía no fue la mejor. Verdad, pero pues el negocio, tuvieron la oportunidad de coger a Randy Johnson, que para aquel momento Randy Johnson era Randy Johnson, pues me cambiaron a mí, Pero ya también era un ¿me entiendes? veterano
Sí, sí, pero sí, ya no era el mismo Randy Johnson en aquel momento, pero en aquel momento todavía estaba Steinbrenner, el viejo Steinbrenner, que el viejo Steinbrenner era un poquito, ¿verdad? De rapidito, no, quiero a este y quiero a fulano y tiene que hacerlo, o sea, que a lo mejor fue por algo así también, a lo mejor no fue decisión de gerente. Pero oye, súper, ¿verdad? Súper contento y agradecido de haber jugado con los Yankees, brutal, de verdad, esa historia. ¿Te hubiese gustado que te dieran más Sí, oportunidades? no, definitivamente, claro que Pues sí. a mí me llama la atención porque es que no solamente pasó contigo, pasó también con José Contreras. Contreras Ujú. era el mejor pitcher de Cuba junto a Pedro Luis Lazo Sí, de Lazo. y no le dieron como una oportunidad Sí. real allá en Nueva York. Sí, yo creo que en aquel momento, bueno, yo creo no, definitivamente en aquel momento había mucha gente tomando decisiones en los Yankees, no había uno. Hoy en día está Cashman, le han dado bastante el poder, pero en aquel momento habían más de una persona tomando, ¿verdad?, decisiones y pues de verdad me hubiese encantado yo estaba súper a gusto en Nueva York, súper a gusto, mano, ¿sabes? Este, Siempre me acuerdo que después de que nos eliminamos, yo Torre me llamó a la oficina, ¿verdad? Y, ¿verdad? Me dice, vamos para encima, ¿verdad? Vamos, pa. Y yo, vamos para encima, claro que sí. Pero pues me cambiaron a los Seasons. ¿Cómo procesaste ese cambio, Javier? ¿Fue No, fácil? ¿Fue...? sí, normal, o sea, mira, ya había pasado ya por 2 años de arbitraje salarial. No. Y arbitraje salarial, para el que no conoce el sistema, cuando tú estás en, un conference room con los abogados del equipo, con los abogados de MLB, No es una posición... acá tú estás con tu abogado, con los abogados de la Unión, y el equipo con que tú estás pichando con los Expos, te está diciendo lo mal que estás haciendo para ellos tratar de ahorrarse un par de pesos. Pues ese proceso, es más, yo se lo digo a todos los peloteros. Yo creo que todos los peloteros deben pasar por ese proceso una vez, aunque sea. Porque ahí es que de verdad tú ves, diache, mano. Esto es un negocio, pero fuera de liga. Si yo acabo de tener la mejor temporada de mi vida, esos tipos están diciendo que yo no picho bien con hombre en segunda o lo que sea. O sea, literalmente es así. Así, Buscan hasta lo más buscan mínimo. lo más mínimo, ¿no? Que después de ganamos 5 corridos y después de una mala racha no pudiste ganar. Cositas que, ¿sabes? Porque cuando tú tienes una buena temporada, ¿qué pueden decir? Pero ¿sabes? Es lo más mínimo que ellos puedan sacar para tratar de convencer a los árbitros que están, ¿verdad?, en la mesa que tú no debes ganarte tanto, que te debes ganar esto que yo te estoy ofreciendo. Y ahí que tú dices, mano, esto es, como hizo el americano, cutthroat. O sea, y es bien bueno que lo haya pasado temprano en mi carrera. Porque ahí es que uno ve de verdad que es un negocio. Y no es lo mismo tú escucharlo, pero vivirlo y verlo. Ahí que tú dices, está brutal. ¿Cuántas veces pasaste por ese proceso de arbitraje, Javier? Bueno, en la mesa 2 veces. Ok. La segunda vez que fue un proceso, que fui al proceso, ellos, cuando yo llegué, me acuerdo que yo guié, estaba con mi esposa, yo guié desde West Palm Beach hasta San Petersburg, Florida, Ok. porque las vistas eran allí. Y cuando yo llego a San Petersburg, Florida, los de la Unión y mi agente me dicen, mira, ellos quieren transar, quieren hacer el deal. Y yo les dije, olvídate de eso, yo guié hasta acá, vamos para encima. Vamos para encima. Pero ellos te pueden llamar antes y decirte que iban a transar por algo, ¿verdad? Claro, Ellos quieren que tú viajaras me para hacen allá. ir hasta allá y yo olvídate de eso, vamos para encima. ¿Por qué? Porque, y ahora, mano, lo más brutal es que yo trabajo ahora con la Unión, Sí. que esas son anécdotas que yo le puedo decir a los muchachos. Porque está brutal, me hacen ir hasta allá. Estas son cositas del negocio, ¿verdad? O sea, que son necesarias y es bueno que uno las pase. Pero yo me acuerdo que yo dije, che, mano, ay, fíjate de eso. Y como yo sé que, y el proceso de arbitraje es bien bueno porque no importa si tú ganas o pierdes, como quien dice, siempre ganas. En el negocio del béisbol hay mucho dinero, o sea, tú siempre ganas. Aunque pierdes, ganaste, porque te van a subir el salario como quieras. Pero si gano, a lo mejor eso ayuda
al otro que viene pelotero, después de claro. mí, ¿me entiendes? Y ese proceso es bueno, ¿sabes? Es bueno. A ver, y me gustaría hablar, ¿verdad? Eso, de la unión. Quiero tocarlo, no sé si tocarlo ahora, porque yo creo que eso es algo bien importante. Los sindicatos para los jugadores, porque en muchas ocasiones los jugadores, o sea, no saben lo que se van a enfrentar. Primero cuando llegan allá, ni los contratos. O sea, Ujú. no saben ni cómo son los contratos, cuánto dinero van a ganar. En la trayectoria que tú tuviste como pelotero profesional, que estuviste en varios equipos, eh, ¿cuán importante fue el hecho de tú estar representado por una unión? Chacho. Mano, yo creo que si no hubiese una unión en Grandes Ligas, bueno, sí, yo creo no. Si no hubiese una unión en las Grandes Ligas, no estuviesen los contratos que hay hoy en día. No tuviéramos las cosas más sencillas, porque ¿sabes? Nadie sabe, hasta que un jugador llega a Grandes Ligas, hay que se empieza a dar cuenta, wow, ¿sabes? Cosas mínimas, cosas sencillas, porque todo el mundo ve los salarios. Pero bueno, el proceso de arbitraje es un proceso que los jugadores que vinieron antes de mí pelearon para tener ese proceso de poder arbitrar y de que el equipo. O sea, tú tienes que estar 6 años, 6 años completos para ser agente libre. Y antes de que hubiese ese proceso de arbitraje, el equipo te podía pagar lo que ellos quisieran. O sea, que nada más ese proceso de arbitraje uno, o sea, el, antes, por darte un ejemplo, nosotros, ya cuando uno está en Grandes Ligas, uno es un adulto, una persona mayor. Antes tú ibas a la carretera y todo el mundo tenía un roommate. Tú tenías otro viejo de 27 años contigo en el cuarto, como quien dice. O sea, pues ya eso no, ahora todo el mundo tiene su cuarto. O sea, son cositas pequeñas, pero la unión, o sea, la unión vela por todos los intereses, o sea, todo lo que tenga que ver en tu área de trabajo. Eso es lo que es la unión y los peloteros que vinieron antes de mí. O sea, la historia, Roberto Clemente, por ejemplo, que de Puerto Rico, fue uno de los líderes de la unión para ese tiempo. O sea, el saber que Roberto Clemente, que como quien dice, yo fui representante también cuando estaba en Montreal de mi equipo para la unión, ahora trabajo con la unión, pero yo poder seguir, ¿verdad? Ese legado de todos esos peloteros que vinieron antes de mí, de pasárselo a los que vienen, pues algo demasiado importante porque los peloteros que vinieron antes de mí, Kurt Flood, pelotero que por él es que hay agencia libre, después de eso no pudo jugar más Grandes Ligas porque le dieron black ball, porque él fue que trajo la agencia libre. O sea, y el poder seguir todo lo que los peloteros que han venido antes de mí y dejarle el juego mejor de lo que yo lo dejé a los muchachos de hoy en día, que lo estamos viendo con los salarios y las cosas que tienen ahora, pues eso es importante. Bueno, la realidad del caso es que el pelotero, y esto pasa en todos los deportes, el atleta es el protagonista. Claro. O sea, es la razón principal por la cual se hace el Ujú. deporte y, ¿verdad? Los clubes ganan un montón de dinero a través Claro. del espectáculo que presentan los atletas. Y yo creo, Javier, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pero en el caso del béisbol particular, el béisbol básicamente está monopolizado, porque en las Grandes Ligas, o sea, un pelotero no puede, no Claro. hay una liga, no No, no, sé, es lo máximo. no hay break Sí, alguno, o sea, tiene que haber un sindicato que salvaguarde, ¿verdad? El bienestar de claro. los atletas, porque no hay como que otras opciones, tal vez te puede ir a Japón, pero Sí, ciertamente los contratos no van a ser similares, aunque a veces están dando buenos contratos, que claro. eso es la Grandes Ligas lo que toca. Sí, sí, oye, este, No es como en el fútbol, que el fútbol está bien, tú tienes tu sindicato, pues tal vez peleas con la ACB y no llegan unos acuerdos. Ah, pues te sí, puedes ir a Francia a jugar y te van a dar el correcto, contrato igual. Aquí está correcto, apretado. sí, correcto. No, no, oye, como te dije, si no hubiese una unión, o sea, lo más importante ahora mismo, la realidad son los salarios. O sea, porque el atleta, esto estamos, o sea, uno tiene que verlo, el deporte. Uno tiene que ver como, sí es un deporte, pero tú no puedes ver como deporte, tienes que verlo como estamos en el negocio de entretenimiento. Ese es el negocio. O sea, tú vas a un parque de Grandes Ligas y el negocio es, además de que estás viendo el juego, pero es entretenimiento por todos lados. Y como tú acabas de decir, el atleta es el show, el atleta es el show. ¿Me entiendes? Pues por lo tanto, a mí a veces me hacen esa pregunta, pero los salarios si le están dando los salarios que le están dando los atletas, quiere decir que los dueños se están jaltando más que eso, porque si no, no hay manera, el negocio no sirve. O sea, por lo tanto, los dueños, el negocio del béisbol está tan saludable que lo estás viendo en los salarios que están devengando los atletas de hoy en día. Y si sigue así como va a seguir subiendo. O sea, porque es que así es que el negocio es así.
No, y también supongo los beneficios, y yo creo que es importante, Javier, la vida después del deporte, que Ujú. con otros deportes pasa mucho, no sé, suponiendo en el boxeo y en otros deportes que los atletas pues terminan su vida productiva dentro del deporte Ujú. como atleta y después quedan en una especie de limbo. Sí, O sea, no hay una continuidad, ni siquiera hay unas pensiones. Creo que en el béisbol sí, sí hay unas pensiones que son bastante sólidas, que son precisamente gracias a la intervención de la Unión que claro. ha ¿verdad? Bregado con Ujú. eso. Sí, definitivamente, lo acabas de decir, ¿sabes? Eh, las pensiones, eh, plan médico, O plan sea, médico, ustedes tienen plan médico plan para médico todo, para tu familia. Bueno, tú tienes plan médico mientras estás activo, ok. pagado por MLB, pagado por los dueños. Pero cuando te retiras, tienes opción de quedarte con ese plan médico. Obviamente lo tienes que pagar, ¿verdad? Porque ya no estás activo. Pero lo más importante, además de los salarios, es la pensión. Ya. ¿Sabes? Porque, y la pensión es algo que se negocia y se ha negociado a través de los años, ¿verdad? Y por eso, pues, las pensiones de los peloteros de hoy en día, que es la mejor pensión que la ley, que la ley permite, ¿sabes? Tremenda pensión. Y si juega, tú tienes derecho ya a pensión con 42 días. Si tienes 40 días, si tienes 40 días de haber jugado Grandes Ligas, ya tienes derecho a pensión. Ok. Obviamente se prorratea, porque lo máximo es 10 años. Ya en 10 años ya es lo más que te puedes ganar. O sea, aunque juegues 14, ya es lo mismo que si jugaras 10 en cuestión de la pensión. Pero definitivamente la pensión de Grandes Ligas, otra cosa que nosotros negociamos cuando es año de convenio, se negocia todo el tiempo, ¿sabes? Todo el tiempo se negocia. Ay, y te pregunto desde la ignorancia, ¿esas pensiones van en dependencia del salario que devengó el atleta como pelotero o son Eso, unas pensiones ya sí. establecidas? Eso es por clase. Ok, O sea, eso es por clase. La, la clase no ha cambiado desde como desde los, si no estoy 100% seguro de qué fecha, pero es como desde los 90, la clase no ha cambiado. Obviamente, si tú jugabas en los 80, 70, pues la pensión es diferente ahora, pero las clases no han cambiado desde hace como de los 90 por ahí, no ha cambiado. O sea, que es lo mismo, o sea, la pensión mía es la misma que, este, no sé, los que están jugando ahora mismo. Digo, ok, a menos que en este próximo convenio no haya se ajuste. otro ajuste de Ya. pensión o algo, pero no lo ha habido en los últimos años. Y por eso sumamos a él que antes veíamos, pasa mucho en los 70, los 80, muchos peloteros eran del Liga, adicional que los contratos no eran así Ujú. multimillonarios, al tiempo que jugaban Grandes Ligas tenían que venir a jugar en las ligas Sí, invernales para devengar un salario. sí, sí, no. Muchos quedaban luego que se retiraban, no, luego de haber tanto espectáculo y Ujú. tantos millones para los bolsillos de los dueños, Sí, no generaban exacto. más ingresos. Sí, oye, la verdad es que esto ha mejorado. Según los salarios y el negocio del business, el negocio del béisbol, mientras más dinero hay, pues más dinero va a haber para los peloteros, porque eso es así, ¿verdad? Que funciona el negocio. En el tiempo de antes, pues, o sea, obviamente no se ganaba tanto dinero como los peloteros de hoy en día, pero tampoco se generaba el negocio del béisbol tanto dinero hoy en día, pero definitivamente nosotros siempre en la unión le tratamos de explicar una de las partes más importantes de la unión, es que hay que explicarle a los muchachos, ustedes tienen estos beneficios porque aquel estuvo en huelga y dejó de jugar, o a lo mejor se le acabó su carrera porque peleó para que ustedes, para que yo y los demás tuviéramos estos beneficios. Esa es la clave, esa es la parte yo creo que es más importante de la unión y por lo menos a mí, cuando yo empecé a trabajar, a trabajar, no a ser representante en Montreal de la Unión, esa fue la parte que más me llamó la atención. O sea, porque tú te pones a ver, por decirte un nombre, porque es de Puerto Rico y por todo lo que hizo, Roberto Clemente. ¿Sabes? Si Roberto Clemente estuviera jugando hoy en día, Peruchín Cepeda estuviera jugando hoy en día, ¿cuánto dinero estuvieran haciendo? ¿Me entiendes? Pero sabes que ellos pelearon y eran de los líderes para que nosotros tuviéramos esos beneficios que ellos no tuvieron, ¿sabes? Y viceversa, y pasó lo mismo, ¿verdad? Con nosotros peleamos para que los que están ahora en Grandes Ligas tengan esos beneficios. Esa es la parte buena de la unión, esa es la parte bonita de la unión. ¿Y todos los peloteros tienen que estar unionados o es una opción del pelotero?
Mira, todos los peloteros están unidos. Yo nunca he Ok. escuchado a Ya. alguien que se quiera quitar de la unión. O sea, son demasiado de. O sea, nunca he escuchado. Sí, sí han habido peloteros que se han salido. Nosotros tenemos en la unión, tenemos lo que llamamos el licensing group, que es que tenemos todo lo que es el name, image y likeness de todos los peloteros, o sea, las caras, los apellidos, pues eso pertenece, estamos en un grupo, pertenece a nosotros. Pues Ok. nosotros cobramos un licensing, ¿verdad? A Topps, a Ok. MLB The Show, ¿verdad? Por tener el nombre de los peloteros y poder usarlo. Que narra habichuela todo lo que tenga, o sea, gorra, Exacto. Que no sea del equipo. Ok. El logo del equipo no nos pertenece. Ok. Pero sí Ya. nos pertenece la cara, el apellido, el número, eso sí. Pues pues, no, pues eso es un grupo, ¿verdad? Y todos los peloteros están en ese grupo y se le paga en partes iguales, ¿verdad? Por todo lo que genera ese group licensing. Pero sí han habido peloteros que han dicho, no, yo no quiero estar en el group licensing porque yo quiero hacer mis cosas. De hecho, ¿sabes? Que es un error porque no importa. Tú puedes estar en group licensing y tú puedes tener todos los deals que tú quieras, aparte tú con tu agente y con 100,000 compañías si te da la gana. Pero han habido peloteros que no han querido estar en group licensing, por aquí oye razón, no sé por qué. Ya. Javier, y siguiendo por esa línea, ¿tú crees que eso es algo que aquí se puede hacer en Puerto Rico con el deporte? Unional, Sí. claro, claro que se puede hacer. Yo sé que está la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico Ujú. que preside Yamil Yamil, Benítez, pero en otros deportes, ¿te parece que debe ser algo que debe de ir por esa? claro que Porque sí. yo creo que aquí se vende un montón de camisas, lo vemos Sí, en diversos deportes, que tal vez puede ser una fuente de ingreso también para los claro que atletas. sí. Lo que pasa es que en la unión está la fuerza. O sea, no importa. O sea, y ahora, pues, la unión de Grandes Ligas, como quien dice, pues ya está estable. Ya todo, ¿sabes? Pero cuando se empezó, ¿sabes? Todo el mundo. ¿Sabes? Yo imagino, yo imagino los 60 que eso fue algo increíble. Pero si, por ejemplo, aquí el baloncesto quiere unionarse, el caballo del baloncesto y el jugador menos pagado, como lo quieran llamar, tienen que estar unidos y decir, no, ¿sabes? Queremos unionarse y queremos unionarnos y esto es lo que hay, ¿sabes? Pero la unión está a la fuerza, ¿sabes? Si con uno que diga, no, yo no voy a dejar de ganarme lo que me gano por unionarme, ese chavo, no hay unión. Tienes un esfuerzo colectivo. Colectivo full 100%, no puede ser 90% porque con un caballo que diga, no, yo no me voy a dejar de ganarme 20,000 pesos este mes por. No, fíjate de eso, se chavo la unión. Y yo creo que el mejor ejemplo es la temporada del 94, que no se Ujú. termina, que tal vez Grandes Ligas pudo haber contratado otros peloteros, no sé, lo Sí. traía de cualquier parte del mundo y Trataron, hacía. trataron, pero el show no es el mismo. Ya. Trataron. Estuvo los que llamaban los rompehuelgas, pero el show no es el mismo, o sea, el show son los atletas, o sea, el show. Darte un ejemplo aquí el baloncesto, el show son los caballos. Nadie quiere ver a un jugador que no juega superior, porque el show son los atletas. Y durante todo ese proceso que tú eras atleta, eras de las principales figuras con los Yankees, con los Expos, Atlanta, tuviste también con el equipo de Washington, con Arizona, con los Phillies y con Miami, Con con Arizona, Florida, con Chicago. con Florida. Y estabas ligado a la Unión. El hecho de tú ser una figura así tan vocal, ¿nunca las organizaciones no tomaron represalias contra Javier Vázquez? No, mano, no. Por lo menos, yo tampoco era que yo era súper vocal. Yo era un Ya, representante de la ya. Unión y hacía mi trabajo con respeto, ¿sabes? ¿Sabes? Todo el mundo, pero yo estoy, ¿sabes? Cuando tú haces el trabajo en el terreno del juego, tú vas a tener trabajo. O sea, si tú eres ¿verdad? Estás haciendo tu trabajo en el terreno del juego, si eres un buen compañero, una persona respetuosa, yo me llevo con todo el mundo, ¿sabes? Con los gerentes, ¿sabes? Eso no es issue, que tú seas, de hecho ellos respetan la unión, ellos saben que eso es un beneficio. O sea, ellos respetan la unión y el que es líder de la unión, y los líderes de la unión a través de los años, los líderes vocales de la unión han sido caballos. O sea, cuando, por ejemplo, en los 90 los líderes de la Unión eran Tom Glavine y Debbie Cohn. Caballo, Sí, sí, sí. Salón de la Fama, Tom Levin, ¿me 300 entiendes? victorias. Exacto, ¿sabes? Y el año pasado, en el último convenio, el caballo era Scherzer Ya. de la Unión.
el líder. Futuro Salón de la Fama. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Que Gareth Cole Salón de la también, Fama esos también. dos. ¿Sabes? Que históricamente, para que una unión sea, tenga ¿verdad? Sea importante o tenga un buen valor, tiene que haber esos líderes, pero que sean caballos también en el juego, ¿sabes? Porque eso muestra un poquito más de poder. ¿Quién preside la unión de peloteros? Tony Clark, Tony Clark. sí. Ok. Es que fue un pelotero Sí, importante. sí. Sí, sí, sí. Que tal vez aquí en Puerto Rico sí se hace, también deben de ser los atletas los que estén en ese Sí, proceso. oye, es la primera vez que en la Unión hay un atleta. O sea, el primer director ejecutivo de la Unión fue si no me equivoco, era economista, si no me equivoco. Después fueron dos abogados, y entonces es Tony Clark, o sea, que ha habido cuatro. Pero sí, oye, lo importante es tú tener tus buenos abogados eh, ¿verdad? Que sean abogados laborales, que sepan de todo ese proceso. Pero definitivamente sería tremendo que el deporte aquí unionaran, el baloncesto específicamente, mano. El baloncesto aquí genera, o sea, genera, y los atletas generan. ¿Se puede hacer más en el baloncesto, Jair? Sí, Sí. claro que sí. Entre los mismos atletas, Sí. claro, si se ponen de acuerdo, claro que sí. Hey, ¿tú estarías abierto para orientar a los atletas, para Claro, claro que sí. Me encanta eso. Y está Yamil Benítez, que Yamil trabajo ha hecho un titánico? trabajo brutal con la Asociación de Peloteros también. Estoy seguro que jugó muchos años profesional, Grandes Ligas también. ¿Cómo te puedo decir? No es fácil, es complicado porque tiene que haber un grupo en conjunto que se ponga de acuerdo y que estén unidos. ¿Qué tú harías específicamente con el baloncesto, Javier Vázquez? ¡Ea! O sea, ¿qué consejo tú Para le eso, darías para para esto? ganarlo. O sea, no, pero ¿qué cosas tú buscarías que tal vez mejores condiciones para los baloncelistas, lo que tú has escuchado, contrato, Mano, que eso yo no me atrevería a contestarlo, Javier, porque aunque voy a los juegos ok, y eso, pero no estoy, ya tendría que estar más ok, empapado yo no sé los salarios, ya. yo no sé cuántos días, si tienen días libres, ¿sabes? Obviamente tienen días libres, pero no sé si hay algo así que tienes que tener tantos días libres, son tantos juegos, eso pues ya tendría que ser un poquito más un poquito, saber yo un poquito más de la información. Yo no tengo idea cuánto se ganan aquí los baloncelistas. O sea, en un momento que tenía amigos, yo sabía cuánto se ganaban jugando, pero esta no es mi época, como quien Ya. dice. Los panas míos ya no juegan baloncesto superior, o sea, ya se retiraron. ¿Verdad? Yo desconozco también el hecho de si el atleta recibe algún por ciento de las ventas de las camisetas y eso, pero ahora que ha tomado tanto auge, tal vez Sí, que el atleta sepa que en Grandes Ligas por lo menos se hace, que se venden gorras y eso, pues sí, ellos reciben algún claro. por ciento, que sería en el baloncesto yo creo Sí, que... oye, se pueden hacer muchas cosas. Oye, desde, ¿verdad? Te digo, no voy a hablar de salario porque no los conozco, pero esas son cosas básicas. ¿Sabes? El tener un programa de que si están vendiendo algo y tiene mi nombre, que tú me tienes que dar algo por eso. Pensión. Mano, la pensión es algo que se puede hacer también. Yo no sé, ¿sabes? Te digo, es un poquito difícil para mí hablarlo porque no tengo idea si se hacen estas cosas o no. ¿Sabes? Plan de salud, no sé si los muchachos tienen sus planes, ¿verdad? Con los equipos, no tengo idea. Pero todas esas cositas son cositas que son por lo menos las más básicas de una Sí, liga. que eso no aplicaría solamente el baloncesto, aplicaría en una liga per se que tiene una liga profesional. Exacto, Una liga profesional. exacto. Y hay bastante margen para... O sea, que Javier Vázquez está ahí, Yamil Benítez y todo están Yo no sé dispuestos. Yamil, no, Ya, yo no, digo pero el nombre de él, no, pero es mi, yo sé Yamil, que Yamil también Yamil es mi estaría... pana, pero no, yo lo estoy tirando el nombre de él Ya. porque No, pero yo es estoy una fuente de seguro. una persona Claro, que que sabe, sabe, sí, sí. porque ha dirigido la unión de peloteros, pero no lo quiero tirar al medio en ese Pero yo sentido. estoy casi 100% seguro que si le Yamil, preguntan, Yamil también Yamil, estaría dispuesto por si acaso no te estoy tirando al medio. porque él es de los grandes. Javi, vamos a retomar tu carrera como lanzador. ¿Cuál te entiendes fue la mejor temporada de Javier Vázquez en las Grandes Ligas? Yo tengo una. Sí, la de Atlanta. Para mí la de Atlanta Sí, esa fue sí, demasiado de Winston. sí, sí. No, la de Atlanta definitivamente. En un momento, ¿te acuerdas que te dije que cuando iba a draftear pensé que iba a draftear a Ya, Atlanta? Atlanta siempre fue mi equipo. ok. Eh, Ah, tú eres bravo. bueno,
No soy bravo Pero de que ese es mi equipo ahora mismo, pero cuando pequeño. chiquito me encantaban los Bravos porque el pitcher mío, cabal, que yo siempre seguía, era Greg Maddux. Ok. Ya. Ese era como mi modelo a seguir como Ok. lanzador. Por eso aprendí, por eso tiraba, aprendí el comando, eso. Yo siempre seguía a Greg Maddux y yo decía, wow, este tipo no falla, tira strike, el cambio que tenía. Y yo pues traté de lanzar un poco como él lanzaba. Su filosofía, lanzar low and away, afuera y bajito. Esa filosofía pues me gustaba. Y pues entonces estaba Javi López, también el catcher, que era de Ponce. Y siempre estaba en Televisión Nacional TBS. Sí, el Canal 8, aquí ponían todos los juegos de Exacto. Atlanta. Pues, hermano, ese era mi equipo. Yo era el equipo que yo seguía. Ellos, con los Mets un poquito, porque lo dan en televisión también. Chicago Cubs, que siempre estaban en televisión también. Pero Atlanta, mano, con todos esos campeonatos en los 90, un equipo, un equipo bueno todo el tiempo. Y tenía ese picheo que yo era pitcher, empecé a ver todos esos tipos lanzando. Pero era un equipo que me gustaba. Cuando yo me cambian allá, yo dije, María, qué chévere. Este equipo, es como que todo se alineó, ¿verdad? Todo se alineó, ¿verdad? Y el dirigente, yo tuve muy buenos dirigentes también en Grandes Ligas, pero Bobby Cox, por lo menos para mí, no necesariamente, no estoy diciendo como estratega, pero con la confianza que le daba a sus peloteros, de la manera que te trataba de poner en situaciones, ¿verdad? Yo lo veía para que tú salieras bien. Era el primero que se pasaba, vamos Javi, viene, voy a ti, lo que sea. Tú lo escuchabas. Y, mano, esas cosas como que hacen diferencia, o sea, esas cosas hacen diferencia. O sea, yo siempre le digo y se lo digo a veces cuando hablo con algunos coaches, ¿verdad? Mano, lo más importante de un coach es que el atleta sepa que, que tú tienes su espalda. Olvídate de que si hiciste un movimiento que no se supone, que se te van a abuchar, no, olvídate de eso. Pero si el atleta sabe que tú tienes su espalda, ese atleta va a ir a todas contigo, ¿sabes? No hay duda. Eso para mí es... Y los mejores dirigentes que yo tuve fue por eso. Digo, y Cox es una leyenda, uno de los mejores estrategas que ha tenido el béisbol. Caballo. ¿Por qué solamente un año en Atlanta, Javier? Pues mira, eso fue, para mí fue bien difícil, pero a la misma vez, el gerente para aquel momento, Frank Wren, fue bien claro conmigo. Me dice, mira, ellos tenían un tipo, un caballo en AAA, que era prospecto, que ya no tenía nada más que hacer en AAA y que tenía que el año que viene, el otro año ya había subido con nosotros en septiembre y ya el otro año tenía que tener un puesto en la rotación. Ya habían, ¿verdad? Habían unos cuantos que eran jovencitos también. Eso estaba el curazareño, Jack Jurgens. Sí. Entonces, los más veteranitos era... Tim Hobson estaba en ese... Tim Hobson estaba, que Tim Hobson es de Alabama, de esa área de allí, él no lo iban a soltar. Es intocable. Exacto. Los únicos éramos, a mí me faltaba un año de contrato, si no me equivoco. Faltaba, sí, un año, si no me equivoco. Estaba Derek Lowe y yo. ¿Qué pasa? En aquel momento yo tuve una temporada brutal ese año. Derek Lowe, no una mala temporada, pero se estaba ganando mucho más que yo también. A ver, tú te metes cuarto para el Cy Young. Exacto, ese año yo estuve cuarto Cy Young. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando el gerente me dice, mira Javi, esto es lo que hay. Te voy a hablar claro. Yo tengo que cambiar a uno de ustedes dos. Me gustaría tenerte aquí otra vez, ¿verdad? De hecho, yo voy a Atlanta todavía. El dirigente de Atlanta era el coach de nosotros, el de ahora mismo. Okay, ya. Y ellos, o sea, en Atlanta, toda esa gente que está en Atlanta todavía tienen los mismos Eddie Pérez, me quieren, o sea, yo los quiero un montón porque esa fue de verdad una organización que me trató súper bien y fueron bien honestos conmigo y yo dejé muy buena impresión también allí por cómo ayudaba a los muchachitos jóvenes en la rotación, a Jack Jurgens, o sea, todos esos muchachos. Pero él me dijo, mira, yo creo que, o sea, nada más porque tú tuviste, yo era más joven también que Derek Lowe, tuve mejor temporada, me estaba ganando un poco menos. Él me dice, yo creo que yo te voy a tener que cambiar a ti, no creo que vayan, ¿sabes? Y efectivamente, tuvimos siempre conversación, todos los seasons, y pues, mano, me cambian otra vez. Y para los Yankees. Y para los Yankees, sí.
¿Y cómo asumiste eso? ¿Cómo lo En procesaste? en aquel momento, ¿te acuerdas que yo te había dicho que yo no quería que los Yankees me cambiaran en aquel Ya, momento? ajá. En ese momento yo no quería ir para los Yankees. ¿No querías para los Yankees? No. No, porque ya cuando a mí me cambian la primera vez, eso me dejó como un mal sabor. Ok. Entonces, aunque yo sé que esto es un negocio, pero yo lo menos que quería era ir para los Yankees. Eh, y siempre voy otra vez a echo para atrás y voy a ese y soy honesto porque yo jugué, no me importa, ¿verdad? Y se lo digo a todo el mundo. Si, cuando yo fui ese año para los Yankees, no fui con la mejor cabeza, como quien dice. No fui con una buena, no quería estar ahí, como que yo decía ya, estos tipos me cambiaron aquella vez sin razón ninguna, ¿sabes? Y como que uno va con un poquito como que, pues, hermano, tuve culpa, sí, porque ya uno es un atleta profesional, supone que tú vayas donde queda, pero pues, hermano, uno, como quiera que sea esa parte del ser humano de uno, ¿verdad? Que uno, o sea, yo estaba también en Atlanta ahí, ¿para qué me van a cambiar para acá? Fui con esa mentalidad. Y pues, hermano, definitivamente no le aconsejo a esos muchachos jóvenes que vayan con esas mentalidades a jugar en ningún lado. Pero, y eso afecta el rendimiento. Claro, Y tal vez esa temporada, el hecho de tú estar en un lugar que no querías estar, pues la peor. Yo digo que esa fue mi peor temporada en Grandes Ligas, sin contar contando la de Montreal. Porque aunque en Montreal los números a lo mejor fueron peores, la festividad y eso, pero contra yo me consideraba buen pitcher, ¿entiendes? Ya yo era un veterano, yo sabía pichar. O sea, esa fue mi temporada más frustrante, mi peor temporada sin duda alguna. 2009. 2009, sí. Y los Yankees, no, No, fue 2010, 2010. Sí, pues los 2010. Yankees vienen a ganar la Serie Mundial. 2010, correcto, 2010. Ya. Sí. Hay que a veces tener la fortaleza mental es algo bien importante para Claro, los y particularmente para los lanzadores. claro. Era algo que yo consideraba muy fuerte, esa parte mental del Ya. juego, ¿entiendes? Pero ese año no fui con la mejor cabeza, como quien dice. El 2011, entonces ahora pasas al equipo de los Marlins de Florida en ese Ujú. entonces. Sí, Una temporada de altas y bajas. sí, Primera mitad desastrosa, sí, pero luego apretaste la sí, efectividad, creo que 2 puntos sí, algo es esa última mitad luego de sí. Estrella. ¿Qué se hizo distinto a Javier Vázquez en ese entonces? Mira, como ese 2010 me fue tan mal, pues yo estaba también explorando con mecánica y tratando de hacer cosas distintas. Y pues en ese 2010, en ese 2011, pues yo llego y estoy tirando, mano, como 89, 90, 88, 89, 90. Y yo, mano, ¿dónde está mi recta? Yo decía, ¿dónde está? Y no tenía recta, ¿sabes? Yo estaba tirando 93, 94, pues todavía. Gracias a Dios, me mantuve en mi recta bastante estable toda mi carrera. Y, mano, no sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Diferente, pero sabía que no tenía ningún life en la recta ni nada. Y el pitching coach me llama un día, yo creo que ya a lo mejor ya tenía 1 o 2 meses ya. Y me dice, mira Javi, estaba viendo este video, ven acá. Se sentó a hablar conmigo, estaban viendo el video. Y me dice, mira cuando tú estás con Atlanta. Y la pierna derecha mía, cuando yo me iba hacia home plate, la pierna derecha mía tocaba casi el piso cuando estaba yendo hacia home plate. Y con los Marlins ese año, la pierna no estaba casi ni a mitad. O sea que no estaba usando la pierna de atrás para tirar, para forzarme para el home. Y me dice, ahora yo lo que quiero es que este próximo bullpen que vamos a tirar aquí, que tú tires, que uses, que pienses nada más en la pierna. No pienses en strike, no pienses en dónde va la bola, nada. Quiero que pienses en la pierna. Ok. Fuimos ahí, me sentí súper bien. Fuimos al otro juego que me tocó pichar. No fue el mejor tampoco, pero la recta empezó a subir. Y eso me dio un poquito de confianza. Yo mira, mi recta está ahí. Y, mano, pues así poco a poco fui hasta que empecé a tirar el brutal. Y, mano, Que fue cuestión de ajuste. fue un ajuste mecánico. Obviamente, la parte mental mía no estaba bien Ya. tampoco, porque no estaba sacando a nadie de out. Pero
lo mecánico que no estaba funcionando, pues eso hace que muchas veces cuando tú, ¿verdad? En esa parte yo no sabía que estaba haciendo lo de la pierna. ¿Y qué pasa? Pues eso, espérate, me dio un poquito más de, espérate, la recta sí está aquí. Lo que pasa es que no estoy usando la pierna o el cuerpo como se supone. Ah, pues mira, espérate, tengo algo en el tanque todavía, como quien dice. Y pues y ahí empecé a pichar mejor. Y cerraste con mucha fuerza Sí, esa temporada. sí, no, esa temporada, la segunda mitad fue, chacho, buenísimo. El último mes que el pitcher del mes también, de Grandes Ligas, de la Nacional, sí. ¿Por qué Javier Vázquez entonces decide retirarse? Ay, Dios Porque mío. 2 años antes estabas Sí. en tu pick, Javier, la mejor temporada de tu carrera. Mira, mano, yo, ¿verdad? Siempre le doy gracias a mi Dios, ¿verdad? Jesús, por, primero porque me dio el talento, ¿verdad? De jugar Grandes Ligas, de cumplir mis sueños. Pero también una de las cosas que mi esposa y yo siempre hablábamos era, y yo le decía, porque ella siempre me apoyaba en lo que yo, ¿verdad? Cuanto yo quisiera jugar, ella nunca me decía, no juegues más, o juegue, o sigue jugando. No, eso es decisión mía. Pero yo siempre hablaba con ella y le decía, yo quiero que cuando mis hijos estén ya en una cierta edad, que yo pueda, ¿sabes? Llevarlos a la escuela, ir a los juegos de voleibol, de baloncesto, de pelota, lo que sea. Si tienen una actividad en la escuela, yo poder estar. Pues yo quería estar ahí, porque yo, pues, en la parte del béisbol profesional, muchas veces una de las cosas que yo siempre veía, yo decía, mano, yo no quiero eso. Era que muchas veces los muchachos, pues, hermano, hay atletas que juegan profesional, que juegan un año en Grandes Ligas o dos, pero tienen 37 años y sus hijos ya están en high school y ellos están todavía jugando. Y pues, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que me permitió jugar 14 años en Grandes Ligas. Bueno, dejar de jugar a los 35 años, poder estar aquí, mi nena mayor tenía 7 años todavía. Y yo tengo 3 hijos. 7, bueno, para ese tiempo 7, 6 o 5, 6. La nena tenía 6 y la nena tenía como 3 añitos. Bueno, y pude cumplir mis sueños, pero también pude ser un papá presente y estar en la mayor parte de la vida de mis hijos, que ya mi hija ya está en universidad, cuarto año, el nene está en segundo año, la nena todavía está en high school. Me pude disfrutar esa etapa también de padre y también vivir mi vida de atleta. ¿No te arrepientes de haberte retirado a los 35 años? Para No. nada, o sea, para nada. Mira, Te lo pregunto porque sí, fueron 2.500 ponches. Tú eres sí, latinoamericano con más ponches detrás de Pedro Martínez, Salón sí, de la Fama. Probablemente con 2 o 3 temporadas más, tú llegas a los 3.000 ponches. sí. Todos los lanzadores retirados han llegado al Salón de la Fama con 3.000 ponches. Ujú. O sea, tú le hubieses puesto la situación complicada de los cronistas, porque todos tienen, todos los Sí. 3.000 ponches están en el Salón de la Fama. Sabatia, recientemente, Salón de la Fama, Sí, 3.000 sí. ponches también. Sí, yo creo que a mí, por lo menos por los primeros 2 años en Grandes Ligas, se me hubiese hecho complicado porque los primeros 2 años míos, pues la efectividad no fue muy buena. O sea, el primer año mío yo tuve 6 de efectividad y el segundo 5. Obviamente después arreglé, ¿verdad? Tú te Pero terminaste con un WAR por encima de 40. sí, tengo 40 y pico O de sea, tú eres WAR. como está entre los primeros 6, 7 peloteros con WAR más alto. Ujú. Pero fíjate, no, Puertorriqueño, sí, sí, puertorriqueño. puertorriqueño. No me arrepiento ni me hace falta seguir jugando. Mano, de que a lo mejor si hubiese seguido jugando, tenía break de 3.000 ponches, a lo mejor, mira, a lo mejor 200 victorias también, quién sabe. Yo terminé con 165, creo. ¿Sabes? Sí, son cositas, pero ¿a cuesta de qué? O sea, a cuesta de perderme 4 años más de mi hija mayor, de mis hijos, pero de mi hija mayor que ya tenía 7, hubiese tenido 11. O sea, también yo creo que, como te dije, hermano, bendecido, gracias Señor por darme la oportunidad de jugar tantos años, pero también quería estar aquí, hacer otras cosas también. Me abrió las puertas para trabajar en la Unión, todas esas cosas, ¿sabes? Mano, súper contento, agradecido con el Señor, ¿verdad? De que pude jugar tantos años mano, carrera buena y no me arrepiento para nada, para nada. Javier, háblame de tu experiencia en el clásico. Porque es que cuando tú tirabas, Puerto Rico estaba tranquilo. Al menos yo estaba tranquilo que Javier Vázquez iba a tirar.
Tú le ganaste primer juego a Holanda, eso fue tu Ah, primera salida. primer año, sí. Le ganaste a Estados Unidos. Tú noqueaste a Estados Unidos. Y le ganaste eso fue 2009. Sí. Y le ganaste a la República Dominicana que tiene un super trabuco en la primera edición. Yo creo que Beltré te la sacó. Ah, Beltrán me la sacó. Fue la única carrera. La única carrera Sí, que te hicieron. sí, ese juego fue contra Bartolo. Ya, che, mano, la mejor experiencia que yo tuve en mi carrera como atleta profesional fue jugar en el Clásico. Sin duda ninguna. ¿Sabes? Sin duda ninguna. O sea, es algo tan especial el tú jugar por tu país. ¿Sabes? Y yo nací aquí, me crié aquí, siempre he vivido aquí toda mi vida, jugaba en Grandes Ligas y venía aquí también. Y el jugar por tu país, pues jugar por Puerto Rico, ponerme su uniforme, es un orgullo que es inexplicable, ¿sabes? Es inexplicable. ¿Sabes? De todos los equipos, yo jugué con los Yankees, ok, perfecto, el mejor equipo, pero Puerto Rico, o sea, el jugar por Puerto Rico, jugar con Iván Rodríguez, Carlos Delgado, Carlos Beltrán, muchos más, Alexis Ríos, se me va a quedar 1 millón, fíjate, Yadiel, todo el mundo, ¿sabes? El yo poder jugar en ese mismo clubhouse con todos esos cabezas, Bernie Williams, primer año, una experiencia demasiado brutal. Y uno ve, cuando yo me crié aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Yo me crié aquí. Y yo veía a Piculín Ortiz jugando en Puerto Rico, a Quijote Morales, ¿sabes? Y en FIBA jugando los torneos mundiales. Y yo poder decir que yo jugué el mejor torneo también de Puerto Rico, el nombre de Puerto Rico aquí, eso estuvo demasiado brutal. Mira, me paran los pelos. Estuvo brutal, de verdad. La mejor experiencia que tuve como profesional, de verdad que sí. Y el 2013 te trataste nuevamente, Sí. pero una lesión. Sí, nada, oye, el 2013 estaba pensando, como me preparé para jugar. Tiraste en la invernal. Sí, tiré aquí en la invernal. Quedamos campeones, me cogió refuerzo Cagua, quedamos campeones con Cagua. Mataste el invernal. Sí, no, jugué bien, sí, me fue bien, ¿no? Y estaba, oye, ese periodo que yo estuve, desde que yo dejé de jugar Grandes Ligas 2011, yo estuve todo un año completo sin tirar una bola y entrenando, porque ese es mi hobby es entrenar. O sea, literalmente no tiraste en una No, bola ni soltaste yo nada. no tiré ni una bola, hasta como octubre, que me dijeron, mira Javi, contra, para que piché en el Clásico de 2013. ¿Quién te llamó? ¿Edwin? Yo no me acuerdo si... No, te voy a mentir si te digo que me acuerdo. Estaba un poco finito de picheo. Sí, por eso, en aquel momento, o sea... Nelson Figueroa era nuestra principal sí, figura. exacto, y Berrío era un nene, o sea, ese fue el primer Clásico que jugó, era un nene, estaba aprendiendo. O sea, no teníamos muchos pitchers tampoco. Y pues, yo dije, mano, vamos a ver, yo me pongo ready, déjame ver si estoy ready. Y pues, cuando empiezo a tirar aquí en Ponce, yo me acuerdo que el primer juego le digo a papi, ¿cuánto estaba tirando? Mi papá estaba, ¿cuánto estaba tirando? Y me dice, ay, estaba tirando 94, 95, 96. Y yo, ¿qué? Yo no podía creerlo, porque realmente yo no tiré ni una bola, pero sí me mantuve entrenando. O sea, me mantuve entrenando y en ese momento yo estaba entrenando súper fuerte, estaba haciendo hasta competencia de CrossFit, dice. O sea, una loquera. Y cuando empiezo a tirar así de duro, se riega la voz, empiezan a venir los scouts. A verme, vino los gerentes de Texas, vino el gerente de Washington y me querían firmar y yo dije, mano, yo no quiero jugar más. Le dije a mi familia que no iba a jugar más, le dije a los nenes que no iba a jugar más. Que papi iba a estar ahí todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pues lo empecé a como que a tratar a ver si jugaba. Entonces la gente me dijo, si quieres jugar, tener un dolor en la rodilla, que tiré en las series así, pero no iba a poder tirar toda una temporada si firmaba. Pues me dice, si quieres, te tienes que operar, no vas a poder jugar en el Clásico. Y yo le dije, mano, qué decisión más difícil. Pero dije, pues, mano, ya yo había tirado 2 clásicos y pues yo creo que realmente yo estaba ya fuera del béisbol, como quien dice. Eso simplemente fue algo que yo hice. Pues no me sentía tan comprometido como en el 2006-2009, de que tenía que jugar en el Clásico obligado. O sea, realmente era un regalo para Puerto Rico. Bueno, yo lo veo. No lo veo, yo no lo veo de esa manera. Pues los fanáticos tal vez lo veíamos coño, vas a Javier Vázquez nuevamente a tirar por... Fíjate, yo no lo veo de esa manera, Labia. Yo tenía 37 años en ese momento, 36, 37. Pues tú hubiese sido pitcher uno de nosotros probablemente. No sé, de verdad, pero oye, nada, también tenía ese, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer?
si quiero firmar otra vez tengo que operarme obligado, pues me tuve que operar y no pude jugar en el clásico. Pero nada, me lo disfruté también, me fui como de ayudante a los coaches y eso. Me lo disfruté igual, me lo disfruté brutal también. ¿Qué le faltó a la carrera de Javier Vázquez, si algo? Un ¿O qué hubiese campeonato. cambiado? Sí, no, ¿qué me faltó? Un campeonato de Serie Mundial. Serie Mundial. Sí, eso es lo único. Yo no era mucho me hubiese gustado ganarme esto, porque yo, como yo le digo a los muchachos, a mis hijos, se lo digo, después que tú vayas y des el 100%, ¿sabes? No todo el mundo va a ganar Cy Young, no todo el mundo, ¿sabes? Si fuera así de fácil, ¿verdad? Todo el mundo estuviera ganando Cy Young por ahí. Pero lo único que sí que me faltó fue un campeonato mundial que me hubiese encantado, ¿verdad? Pero también hay tipos por ahí que jugaron tantos años y estuvimos cerca ahí, ¿verdad? Pero no pudo ser. ¿Cuál fue el bateador que más difícil se le hizo a Javier Vázquez y el bateador élite que más fácil se le hizo a Javier Vázquez? Ok, los más difíciles que se me hizo, tengo dos. Bobby Abreu y Andrew Jones, que los dos jugaban en la división del Este. Y que los dos pueden ser Salón de la Fama. Y los dos, que yo pienso que Bobby Abreu, Para mí Abreu debe ser. Abreu también, por los numeritos que tiene y especialmente con el tipo de jugador que él era, hoy en día tuviese más valor que antes. Claro, 400 bases Exacto. robadas. No, y todos los años era 400 on base Sí. también, ¿sabes? Que en el tiempo de antes, en el tiempo de ahora, hay peloteros que yo digo que en el tiempo de ahora no hubiesen sido tan valiosos. También hay peloteros que en el tiempo de ahora hubiesen sido más valiosos. Claro. Bobby Abreu, yo creo que hoy en día hubiese sido mucho más valioso que en el tiempo de antes. Totalmente. Pero Bobby Abreu y Andrew Jones me dieron dolor de cabeza. Y el caballo que más se me hizo, Jeff Bagwell. Real. Sí, Jeff Bagwell. Y es un bateador de élite porque lo Sí. presentan Jeff bien. Bagwell en un momento estuvo no me acuerdo si fue 19-0 o 20-0 conmigo. El único hit que me dio fue un jonrón en Montreal que fue foul. Y lo cantaron buena. Ese fue el único hit que me dio. Pero, que tal vez ahora con la revisión. con la revisión era no, pues, foul. era foul. No, sí, fue foul. Después lo vimos en el replay y fue foul clarito. Pero hace ese tiempo no había replay. Pero sí, para ese tiempo había mucho. No, y Salón de la Fama de Jeff Bauer. Sí. Jaime, me decías que el mejor dirigente que te tocó fue Bobby Cox. En cuestión de, yo creo que como manejaba el clubhouse, manejaba a los atletas, sí. O sea, yo creo que sí. Y el mejor compañero de equipo. Tuve mucho. Entonces tú tienes que elegir uno. Ya, mano. Mano, tuve mucho. Wow. Ya, mira. Jim Tommy en Chicago era Élite. tremendo, o sea, un medio Tony Clark, líder innato, tremenda persona, un tipo recto, tremendo compañero. Andy Pettit en Nueva York en 2010 nos pasábamos jugando, íbamos a jugar golf o íbamos a almorzar él y yo. Mariano fue tremendo también. Yo en todos los equipos tuve muy buenos compañeros, o sea, todos muy, muy buenos. No tengo quejas de. Siempre hay uno que otro en algún equipo, ¿verdad? Pero la mayoría, el 99%, buenos compañeros. Y después que uno se lleva bien me llevaba bien con todo el mundo, no tuve muchos problemas. Javi, si tuvieras que escoger una salida de todas las que tuviste en Grandes Ligas, Selección Nacional, ¿con cuál te quedas? Ese juego que tú dices, yo quiero que me recuerden por este juego. Bueno, no, yo creo que. Bueno, ok. Yo creo que los juegos que en el clásico le tiré a Dominicana y a Estados Unidos, para mí fueron juegos bien importantes porque nosotros íbamos no nos dieron las de ganar. En ese momento, contra Dominicana, iba a Bartolo con ese poder de Dominicana y les gané. Y en Estados Unidos lo mismo. Si hay un juego también bien bueno que siempre me acuerdo, no fue aquí en Ponce, que cuando ganamos un campeonato 2009,
que tenía a que Iván Rodríguez lo cogimos de refuerzo, y Iván Rodríguez estaba cachando y ganamos el campeonato aquí en Ponce y ese parque estaba lleno total. Eso fue para mí también una experiencia súper brutal, porque yo siempre me acuerdo cuando yo salí del clubhouse que iba a calentar, que yo vi ese parque como estaba. Que yo nunca, o sea, yo soy de Ponce aquí, yo crecí, iba a ver a Cheo Cruz, a Yadi Quitón jugando aquí, y yo veía ese parque, así de lleno, y wow, o sea, y mi pueblo, pues ese también, eso fue un juego para mí bien, bien bueno. Estados Unidos siempre tuve buenos juegos, ¿sabes? Pero aquí en Puerto Rico, el clásico y ese juego con Ponce aquí fueron especiales. Que es muy, muy especial cuando está uno Sí, con porque su es más gente. personal, ¿sabes? Es más personal, es más del corazón. No sé si me entiendes, ¿sabes? Cuando uno juega con equipos de grandes ligas, tú lo quieres hacer bien, claro, pero es un negocio, o sea, tú quieres hacerlo bien todo el tiempo y yo voy a dar mi 100%, pero acá, tú estás con el corazón acá cuando juegas por Puerto Rico, cuando juegas en Ponce, mi ciudad natal, pues es un feeling diferente, feeling diferente. A ver, ya para ir cerrando la entrevista, en los últimos años el béisbol ha tomado como que un segundo aire. Hay varias figuras que están teniendo destaque. Se avecina el clásico, Puerto Rico va a ser sede. Cómo ves el desarrollo, o sea, el béisbol en Puerto Rico? ¿Va por buen camino? ¿Hay margen para mejorar? ¿Cómo tú lo ves? Cuando tú haces una introspección Mm. de lo que es el béisbol boricua en el 2025. Bueno, bueno, yo creo que definitivamente tenemos espacio para mejorar. Tenemos espacio para mejorar en, en cuestión de mejorando el desarrollo. Es una palabra que encumbre mucho, pero tenemos que buscar la manera de desarrollar más peloteros. Yo creo que nos estamos quedando un poco atrás, especialmente con el físico, en comparación con los americanos. Y nos estamos quedando atrás también porque el plan A para el buen pelotero de Puerto Rico usualmente es firmar profesional. Pero sin embargo, el plan A para el buen pelotero de americano es ir a jugar a la universidad. Y yo creo que esa etapa de desarrollo entre las edades de 18 y 21 me pasó a mí. Es súper importante para muchos peloteros, para la mayoría. Que yo creo que si aquí ya eso y es más cultural, o sea, yo creo que eso está en los padres, desde joven, desde que uno ve que su hijo se está destacando en cualquier deporte, no hablarle del profesionalismo. Porque es que es difícil, o sea, es bien difícil, es bien complicado jugar profesional en cualquier deporte. O sea, mi nena juega voleibol, por darte un ejemplo. O sea, pero el jugar profesional en voleibol cuesta arriba. Y en pelota es lo mismo, es cuesta arriba. Pero si nosotros primero debe ser disfrutar el deporte lo primero. Ah, tengo talento, mi hijo tiene talento. Sí, vamos a sacar los estudios. Y si eres primer round y te vas de high school, perfecto. Pero si eres round 10, round 11, pues mira, y no tiene que ser una universidad de 4 años. Vete a Junior College los primeros 2. Lo que te vas adaptando al inglés, a las clases. Después de Junior College viene ahora con los Transfer Portal y todo eso. Cualquier universidad, si hace un buen trabajo en el Junior College, te coge para una universidad de 4 años. Y yo creo que en esa parte podemos hacerlo mucho mejor. Cuestión de desarrollo, desarrollarnos físicamente, jugar menos. Yo creo que jugar un poco menos también, porque aquí estábamos hablando ahorita, el clima de aquí es tan bueno que se puede jugar todo el año, pero eso también es una desventaja porque queremos jugar todo el año y no se supone que juguemos todo el año. Se supone que jueguen, no sé, 6 meses. Ponle que juegue 8. Que hay una planificación. Claro, pero que haya eso que tú dices, una planificación, que muchachos entrenen, que preparen sus cuerpos para esa temporada que se avecina. Pero físicamente yo comparo con muchachos de Estados Unidos y yo digo, ya, che, nos falta todavía, por lo menos físicamente en esa parte, porque el talento está. Aquí el atleta puertorriqueño está brutal. Yo veo
te dije, la nena mía juega voleibol y yo veo a las nenas jugando voleibol, yo digo, wow, qué talento hay aquí. Las nenas bien atléticas, una cosa fuera de liga. Pero obviamente aquí en voleibol un poquito más complicado porque el tamaño, pues, se nos complica. Pero el atleta puertorriqueño es bien talentoso en habilidades atléticas y yo creo que podemos sacar un poco más. A ver, yo quiero cerrar esta entrevista porque al principio, ¿verdad? Yo he hecho una evaluación de toda la entrevista y yo creo que clave del éxito que ha tenido Javier Vázquez, y tú me lo puedes confirmar ahora o si estoy equivocado también, ha sido la figura de tu papá. Y ¿Mm? yo creo que eso es algo bien importante y, ¿verdad? Cuando yo evalúo lo que ha sido mi vida, la figura de mi padre, que, ¿verdad? Ya no está presente, pero tomó un protagonismo bien importante en el éxito que yo he tenido en mi vida y yo creo que esto es algo que tal vez muchos no son solo en el deporte, pasa en la vida, Sí. tienen denominador común padres que Sí. están ahí presentes y en el deporte yo creo que es un papel importante y me gustaría que me hablara de ese significado Sí. del padre que esté Ujú. ahí Sí. con uno y del significado de la familia para Javier Vázquez. Bueno, tú acabas de decir algo que yo estoy contigo 100%. O sea, el rol yo creo que para un muchacho, ¿verdad? Un niño, el rol masculino es tan importante, ¿verdad? O sea, yo creo que obviamente el de la madre es súper importante. Mi mamá, o sea, mi mamá y mi papá están juntos, llevan no sé cuántos años casados, ¿verdad? Pero, y ambos son importantes, pero el rol del padre hacia un niño es es demasiado importante porque es que yo lo comparo con el mío y con mi hijo y yo trato de inculcarle todas las cosas que me enseñó mi papá. O sea, en cuestión, humano, hasta cosas del diario vivir, ¿verdad? Ni siquiera estamos hablando de deporte. O sea, yo creo que el diario vivir, de que cómo darle la mano a otra persona fuerte, ¿verdad? Mi papá me enseñó todo eso. Cuando tú te vayas para Estados Unidos, no estés dando la mano, no, tú das la mano duro y las miras a las personas a los ojos con confianza. O sea, mano, hasta le abre la puerta a tu novia, ¿verdad? Oye, cositas básicas, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que el rol del hombre ¿verdad? Pues, el rol del padre es bien importante y yo creo que hoy, y está pasando en todo el mundo, que yo creo que ¿verdad? Mano, los divorcios, ¿verdad? Van para arriba, todas esas cosas, eso es otro tema, ya nos alejamos del deporte un poquito, pero es la realidad, mano. Yo creo que el rol del hombre ¿verdad? Es demasiado importante y un padre para un niño, mano, demasiado importante. Para mí fue, o sea, de todo. Si fuera a dar un Mano. por ciento del éxito que tú, Javier Vázquez, se lo tienes que achacar a tu padre, ¿qué por ciento le daría? Mano, bueno, tengo que incluir a mi madre también, ¿verdad? Porque mi madre estaba, o sea, con nosotros parque, cuando mi papá estaba dirigiendo a mi hermano, mi mamá era la que estaba conmigo. O sea, que la O familia ha sea, no, tomado. no, todo. O sea, yo digo mi padre porque mi padre, obviamente, es el factor masculino y el que me enseñó a jugar y el que vamos a hacer esto, ese tipo de decisiones. Pero, ¿sabes? Si mi mamá, tampoco esto fuera porque mi mamá, cuando mi papá, como te dije, me estaba con mi hermano, mi mamá estaba conmigo y viceversa. ¿Sabes? Que yo creo que la familia es un rol demasiado importante y tú lo ves en muchos casos, ¿verdad? De atletas que tú ves que, no, mano, este, la familia está unida, mano, eso para mí es súper importante y yo creo que el legado de que no, mi mamá y mi papá estén unidos, mi esposa y yo, mis hijos, que puedan ver eso, ¿verdad? A través de los años, mis suegros estuvieron unidos, mi suegro se murió, ¿verdad? Hace poco, pero todo eso es bonito, la familia completa, así verlo, es algo que yo le quiero dejar a mis hijos. Hey, yo creo que está más que claro que tú has transportado ese gran ejemplo que te dio tu padre, tu mamá, ahora con tu familia. Sí, Y yo creo que el mejor ejemplo es, luego de 2 temporadas élite que estuviste, tu mejor temporada, pusiste primero a tu familia antes sí, del béisbol. sí, no, definitivamente, y como te dije, sin duda alguna lo haría otra vez, pero a la misma vez, te digo, como te dije, bendecido, ¿verdad? Papá Dios me bendijo de que pude pues, tomar esa decisión, porque a lo mejor si no hubiese jugado 14 años, hubiese jugado 7, tenía que seguir jugando. O sea que también son bendiciones que el Señor me permitió vivir.
Javier, súper agradecido que nos haya abierto las puertas de su casa. Yo creo que ya cubrimos todo, ¿verdad? Hablamos Un poquito, un bastante. poquito. Súper agradecido, ¿verdad? Dale, Javier, claro que sí, gracias. Javier Vázquez, el mejor lanzador que ha tenido Puerto Rico en su historia. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Javier Saba TV, porque ya comenzó la revolución deportiva.